está próxima a llegar, ya dentro de poco estará con nosotros. Así que, y con Roberto Contreras, él está en San Pedro Sula. Él está en San Pedro. Estuvo aquí toda la semana, vamos a estar platicando con Sí. él. Se fue ayer porque la verdad es que, según lo que nos dijo él, ¡Uy! ha tenido una semana muy agitada, muy cansada y por eso tuvo que regresar a su casa la noche de ayer, porque pues probablemente le tocará volver acá. Recuerden que el Consejo Nacional Electoral pues está en Tegucigalpa, ¿no? Entonces por eso fue que él estuvo aquí haciendo todas esas gestiones para ver si era posible lograr su inscripción. Al final no se logró la No, inscripción. al final se inscribió al hermano y de eso vamos a estar platicando hablando también en este momento. Pero bueno, pues vamos a ir saludando también. Saludamos a DJ Bimbo. Bimbo, ¿ya sabes por quién vas a votar o no? No, si es que... Nah. No sabes. DJ Bimbo que no. Es que Ahí no. está, la gente no lo puede... Rascando estaba. Rascando estaba Bimbo en este Rascando momento. estaba Bimbo, lamentable. Bimbo, ¿querés que te entrevistemos? No, ahí está Bimbo. No. Pudiste haber estado aquí, Bimbo. Pudiste haber estado aquí. Sí, ok. Puchica, Si supiera la gente. Vieron lo que acaba de pasar en esa puerta. Vieron lo que acaba de pasar. Pero bueno, así construye democracia, Bimbo. Así construye democracia, así Bimbo. construye democracia. De una forma... DJ Bimbo. Ok, bueno, ahí te van a ver. Sí. Bueno, pues, a ver, rápidamente, que la gente nos empiece a comentar desde ahora sí, qué ya preguntas saben. tiene usted. O sea, sería bueno que la gente nos empiece a decir por quién va a votar, por quién va a votar. Sí, la gente ya sabe por quién va a votar. Yo creo que la primera pregunta que la gente se tiene que hacer que le tiene que hacer a otra gente es si usted va a ir a votar. Porque uno de los grandes índices sumamente elevados que hay en nuestro país es el tema de la abstención, o sea, que la gente no va a votar. Y después se queja. Después se queja. No muy es queje, si usted no importante fue a votar, no tiene derecho a quejarse. que en esta elección la gente vaya a votar. Usted tiene que ir a votar este próximo 28 de noviembre. Porque estas elecciones, ¿qué es lo que escogen este gobierno nuevo? Escoge todo. ¿Qué es lo que escoge este gobierno nuevo? Todo. Escoge Corte Suprema, escoge... ¿Qué es lo otro que escogía? Todo, corte, ministerio público, procurador, todo. Es un mix que... Todo lo que un congreso elige lo va a elegir. Director técnico de la elección, todo escoge este nuevo gobierno. Entonces, si usted no va a votar estas elecciones, después no se queje, no tiene derecho a quejarse si usted no va a votar estas elecciones. Así que vaya temprano, si solo es un ratito, vaya usted. Además, siempre se encuentra gente uno. Siempre que uno va a votar, se encuentra gente. Sí, además es un momento, vos. Y muchos Te lugares... encontrás a tus vecinos. Sí, siempre vecinos. Vecinos, y ya. sé de y quedas viendo, uy, ya vi dónde. Cuando es primarias, ya vi dónde está haciendo fila. En las primarias te das cuenta, en las generales no. Y sé de muchos lugares que van a poner, e invito al resto de la empresa privada, que va a poner promociones a la gente que llegue con el dedo manchado. O sea, que... ¿Cómo? O sea, que, digamos... Manchado de votar. Sí. Sí, no es que mire. No es que me cayó pintura. No, manchado de votar. Entonces, sé de algunos lugares que para motivar a la gente que vaya a votar, deberíamos poner una troquería, algo ahí, una cuestión ahí para que la gente vaya. Vamos a poner, en las primarias pusimos promoción. Sí, entonces sé de otros lugares que se van a sumar a dar promociones justamente para que la gente vaya a votar. Entonces, todo aquel que llegue con el dedo manchado de votar, Sí, de votar. De un Sharpie, sí. Entonces, vayan a votar. ¿Ustedes van a votar? ¿Cámara 1? ¿Cámara 2? Cámara 1. Catherine, ya vamos a hablar, ¿Por qué no, Catherine? Hay que ir a votar, tenemos es que que ir a toca. votar el 20. Es que no vas a... Sí, claro. No, Catherine. Miren, a Catherine porque le toca ir a grabar. ¿Desde qué hora es Catherine? La cobertura electoral, que es una transmisión maratónica que va a hacer Televicentro y Emisoras Unidas ese día, ¿no? Es una cosa que cada 4 años se da y es todavía más chamba que Teletón, más chamba que la final de la Liga Nacional, porque tienen que estar desde temprano y en varios lugares, varias gente del personal de Emisoras y Televicentro cubriendo este evento. Bueno, ya está nuestra invitada. Llegó Douglas, le pedimos disculpas a la invitada porque Douglas pues no es lo más rápido del mundo. Correcto. Pero bueno, pues es lo que había, entonces ni modo. Pues, saludamos rápidamente a... sí, pueden ubicarse por acá, pueden ubicarse por ahí. Siempre y cuando pues no vayan a salir ahí en la cámara, ¿va? Claro. Ok, bueno, pues vamos a ir saludando rápidamente a la invitada de hoy. Ella es la doctora Johanna Bermúdez, ahí está su micrófono. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno,
Yo le voy a ayudar. Sí, Iván. me va a ayudar. Mientras tanto, quédense aquí conmigo. Vaya. Ok. Bueno, pues le recordamos a la gente que es Ahí. Vox Pregunta, LHT Pregunta, para que ustedes puedan hacer sus respectivas consultas. Ahora sí, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, realmente buenas tardes a todas y todos. Gracias por invitarnos a este espacio. Fernando y compañía, realmente gracias. Y Mira, aquí ojalá les voy que a podamos- presentar. Aquí tenemos a Catherine. ¿Tu Catherine. nombre es? William. William. Yo soy Fernando. Él es Fernando. Carlos. Carlos. Y ya se nos fue él, mira, se nos fue. no. Catherine, Fernando, William. Carlos. Y William. Y Y, William. y el, Y el que se quiere oír y no haya Sí, cómo. correcto. Quiere oír y no haya ¿Sabe cómo. lo que me encanta? Que es raro ver una camarógrafa mujer. Sí. Realmente es Ca- raro. Catherine- Me siento orgullosa Y porque es la significa que mejor. las mujeres estamos Sí. Vos sos la rompiendo única. barreras, ¿verdad? Vos sos la única. Aquí en Televicentro, sí. Sí. Sí, es la única camarógrafa mujer. Mira, que es cierto, casi nunca hay camarógrafas mujeres. Ok, pero bueno, pues vamos a ya meterle candela a este asunto. Vamos a platicar rápida. Bueno, usted es doctora, cuéntenos Sí. un poquito de su profesión. Bueno, primero Carlos y Fernando, buenas tardes, gracias por este espacio. Mi nombre es Johanna Bermúdez, soy médico efectivamente. Nací en Santa Rosa de Aguán Colón, una comunidad garífuna. Soy la tercera de 6 hermanos, criada, formada, educada por una madre soltera. Y con las dificultades y obstáculos de la vida, pues venimos a estudiar medicina acá a la ciudad capital. Soy médico general con una especialidad en dermatología, en medicina interna primero, con una subespecialidad en dermatología y maestría en salud pública y epidemiología. Ok, bien. Ahí conocí a su papá, por cierto. Ah, ok, miren. Cuando yo estaba en medicina interna, el coordinador del posgrado era el doctor Mauricio Varela. Correcto, mi Que padre. en ese tiempo me acuerdo que él decía, mi hijo Fernando, Fernandito. Pero me acuerdo bien de usted, Fernando. Fernandito, es que bonito. Ok, bueno, pues, ¿usted tiene relación con otros médicos que participan también en política, independientemente de que estén en otros partidos? Totalmente. Porque hemos visto eso, ¿ah? Hay bastantes médicos que Sí, están esa participando. vez es bastante médico que, Sí, se o han- sea, que están ahí- en el proceso Ahí político. puedes hablar, por ejemplo, en el Partido Salvador de Honduras está Ligia Ramos, está Suyapa Figueroa, también está el doctor Umaña en San Pedro Sula, está en Libre, está el doctor Marco Eliudo, el doctor Chirinos. O sea, hay bastantes médicos que están participando. Ustedes se llevan entre ustedes a pesar de que están en corrientes políticas distintas. Le voy a contar que esta camada de profesionales de médicos que hay, el 60% nos grabamos juntos. Somos de la época de, algunos son 89, 90, 91, 92. Somos los que estamos participando. Fuimos compañeros con Eliud Girón, fuimos compañeras con Ligia Ramos, todo el pregrado. Fuimos compañeros con, bueno, el doctor Denis Castro obviamente fue mi maestro, ¿verdad? El doctor Chirinos también, con Yulisa Villanueva fuimos compañera también. ¿Quién más de la que me recuerdo? Con la doctora Suyapa Figueroa también fuimos compañeras en la Junta Directiva del Colegio Médico. Fuimos compañeras también en el posgrado de Medicina Interna. Entonces sí, somos compañeras y tenemos como objetivos claros, en todo caso, fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Entonces, aunque tengamos ideales diferentes, pero tenemos un tronco común, ver el sistema de salud mejorado, ¿verdad? Cada cual es obviamente de sus ideologías, ¿verdad? Ok, ya vamos a platicar de eso justamente. Ahora hablemos del proceso electoral, ¿no? ¿Usted siente este proceso electoral, lo ve polarizado, lo ve? ¿Cómo siente usted este proceso electoral que estamos atravesando ahorita? Mire, Carlos, yo le voy a explicar que desafortunadamente siento yo que gran parte de los grupos políticos están más pensando en sus propios bienestar más que en el bien común. Creo que en la medida que nosotros como políticos, como ciudadanos, como profesionales, tengamos primero el bien común, independientemente de nuestras ideologías, deberíamos de transmitir a la población hondureña tranquilidad, certidumbre, confianza, porque al fin y al cabo somos hondureños, pero ¿qué es lo que sucede? Que si usted escucha a algunos compañeros de otras ideologías, lo único que les interesa es sacar el Partido Nacional, pero no dicen qué propuestas van a generar para solventar los grandes problemas que afronta el país. Entonces, desafortunadamente, no tienen un plan ideal que desarrollar, únicamente están pensando en cómo ellos pueden acceder al poder. Entonces, eso genera, obviamente, más polarización, más división. Sin embargo, nosotros como mujeres, como
profesionales de la salud realmente apostamos siempre a la paz, a la tolerancia, e indudablemente tenemos bien claro que Honduras es nuestro país y que todos tenemos que aportar, cada cual poniendo su talento, su compromiso. Independientemente de los ideales, creo que todos debemos tener un plan de país a largo plazo para que juntos podamos trabajar para alcanzar esa Honduras de oportunidades que todos soñamos. ¿Por qué cree que las ideologías, como usted lo comentaba, o las ideas de los otros partidos es justamente sacar al Partido Nacional? ¿Por qué cree que varias corrientes dicen, no, es que hay que sacar al Partido Nacional? Es que la política es una lucha por el poder. Mire, la política es una ciencia muy interesante, que en primer lugar, uno de los objetivos principales de la política es pensar en el bien común. Pero el estar envuelto en la política, en el estar participando en la política, también tiene mucho que ver con la lucha por el poder. Entonces, el poder, hay que ver por qué lo persiguen alguna gente. Entonces, cuando lo que más le interesa a algunos grupos es únicamente llegar al poder, pensar, bueno, es que ya llevamos tanto tiempo afuera, nosotros queremos llegar, queremos nosotros alcanzar ese poder. Eso es como cuando usted decide, voy a celebrar un cumpleaños. Usted dice, voy a celebrar un cumpleaños y voy a invitar a mis mejores amigos. De repente usted decide, lo voy a hacer en una playa, ¿verdad? Entonces aquel amigo suyo que no ha tenido oportunidad de celebrar su cumpleaños, él desea tener su cumpleaños en esa playa. ¿Qué quiero decir con eso? Que al final cada grupo quiere tener lo que el otro quiere, independientemente de cómo llegue a alcanzarlo. Desafortunadamente, aquí lo que está en juego es la paz, la democracia de Honduras. Entonces, yo creo, vuelvo a insistir, si cada partido político tuviera un plan de desarrollo del país, no estuviéramos polarizados, ¿verdad? Pero aquí todo el mundo dice que salga el Partido Nacional, pero todavía no he escuchado yo una propuesta real de cómo vamos a solventar el tema del desempleo, cómo vamos a solventar el problema de salud, cómo vamos a solventar el problema de educación, cómo vamos a combatir la corrupción, o sea, cómo vamos a hacer eso. Que el Partido Nacional sí tiene un plan para poder combatir Indudablemente, todo. Obviamente falta mucho más por hacer, Fernando, le voy a decir. Porque el Partido Nacional tiene 12 años en el poder. Bueno, le voy a explicar, Fernando. Creo que Honduras había avanzado muy bien hasta el 2009. ¿Qué sucede en el 2009? Igual, ¿verdad? La ambición del poder hace que un partido tradicional se fraccione y junto a esa fracción de un partido tradicional también se fracciona nuestro país. Ahí comienza todo el tema de incertidumbre, del fomento de odio en el país. Comienza en el 2009. Si usted ve un poquito más para atrás, a pesar de todos los problemas que teníamos, construíamos diálogo. Pero en el 2009, con esa división que hubo, se logró polarizar el país. Ahora, entonces, en los primeros 4 años, permítame, los siguientes 4 años fue un gobierno de reconciliación. Recuerden que nosotros, después del golpe de Estado, estábamos en una isla. Teníamos que buscar la forma de cómo ser nuevamente reconocidos a nivel mundial. Entonces, esos 4 años, primero que estuvo el presidente Lobo, se dedicó más a ver cómo lograr insertar a Honduras nuevamente en el mundo exterior. Estamos aislados. Luego, después los 8 años del presidente Juan Orlando, le voy a decir, en primer lugar, nadie esperaba gobernar en medio de una crisis. Nadie. De hecho, usted puede ver que a pesar de con esta pandemia, cuántos gobiernos se han visto en riesgo por el tema del liderazgo. Sin embargo, creo yo que, no es que creo, en estos años que el presidente ha estado, hemos avanzado. Falta mucho más por hacer en tema de corrupción. Ha sido el único presidente que ha tenido el valor de extraditar a cuántos hermanos hondureños. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuánto nosotros hemos fortalecido el Ministerio Público? Entonces, sí creo yo, vuelvo a insistir, falta muchísimo más por hacer en Honduras, pero hay que trabajar. Dentro de esa idea, entonces, en su análisis, usted nos dice que Honduras hoy está mejor que cuando empezaron... Totalmente. Ok, queríamos ver esa percepción suya. Totalmente. La otra cosa es... y esto es una cosa que va ligado específicamente con usted. Cuando empezó el tema de la pandemia, y es algo que mucha gente ha estado hablando acá, y se empezó el proceso de vacunación. Ajá. Usted fue la primera, así usted es. fue de las primeras personas vacunadas. La Entonces, primera. La gente generó una crítica porque pues usted es diputada. Ajá. Los diputados han estado sesionando de manera virtual. Ajá. Y usted fue a vacunarse. Y eso generó digamos que encendió muchas emociones, mucha rabia, mucho enojo. Cuéntenos qué fue exactamente lo que pasó y cómo lo explica usted. Porque les voy a contar una cosa, Fernando.
Primero, antes de ser diputada, he sido toda una vida médico especialista en medicina interna, de guardia de la emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En primer lugar, o sea, solo llevo de ser diputada 3 años y medio. Antes de ser diputada, he sido médico especialista en medicina interna, de guardia del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, ahí está Dios, que al final, como digo yo, primero Dios y después mis hijos. He estado durante toda la pandemia en primera línea. Es más, le voy a contar que ahí me dio COVID. Y me dio COVID en junio del año pasado, cuando los exámenes todavía tardaban como 60 días en darlos. De hecho, me dio COVID, seguí trabajando, los resultados me lo dieron 60 días después. Cuando ya viene el resultado, ya he empezado 60 días y no paré de trabajar. ¿Me entiende? Le voy a contar el día de la vacuna. Yo doy clase en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Obviamente, como estamos virtuales, estoy en la casa. Y en eso, como a las 12 del mediodía, me llama mi madre, Marta Ramona Lacayo, me dice, puchica, te felicito, me dice, porque ya te vas a vacunar. Le digo yo, le digo la gran palabra de mamá, que me van a estar vacunando a mí. Todavía le digo a mi mamá. No me dice, pero ahí estás en Radio X, que dice que te vas a vacunar. Yo le digo, no creo que ni me manden en la lista, porque ya conozco a mi gente, pues, ¿me entiendes? Y entonces en eso le llamé a mi jefe, le digo, oígame, doctor, dicen que yo estoy en la lista de los que van a vacunar. Doctora, me dice, ¿cómo no lo voy a poner si usted está en la jefa de guardia? Y es más, es cierto, yo había cubierto varias guardias de médicos especialistas que se habían incapacitado por el tema del COVID. Entonces, como no había médico especialista, me había tocado a mí también doblar guardias para cubrir a nuestros compañeros. Y entonces me dice, ¿cómo no lo va a poner en la lista si usted ha estado en primera línea? Venga, si vacunes. Y yo me acuerdo que en ese momento llamé a mis hijos, fíjese. Y le digo, oye, mis hipotes, fíjese que dice mami que me están informando muy bien en una de las radios. Pero fíjese, le llamé al doctor Hugo Alonso, que es mi jefe, me dice que estoy en la lista de la vacuna, que me vaya a vacunar. Entonces me acuerdo que me reunía a mis 5 hijos. Le digo, cipote, ¿usted qué opina? Me dice, mamá, vaya, vacúnese, la queremos viva. Te digo yo, es cierto. Me fui a vacunar, no como diputada, sino que porque en primer lugar vos podés decir Dios, y además creo yo, no es que creo, el pueblo hondureño me conoce, sabe quién soy y sabe que he estado en primera línea. Sabe que nunca me he incapacitado. Es más, me debían 3 años de vacaciones, me los tuvieron que dar hasta este año, porque si no perdía mi derecho a vacaciones. Entonces sí estaba en primera línea. En ningún momento, ni siquiera para vacunar a mis hijos, he utilizado mis influencias para poderme vacunar. Ni siquiera para eso. Aquí estoy leyendo, bueno, hay varias gente que está preguntando en este momento. Creo que fue Sergio Bonilla, se me perdió la pregunta por acá, justamente por su relación con la medicina y como actual diputada. ¿Qué opina de la propuesta que en algún momento se realizó de construir 96 hospitales, que fue al principio de la pandemia? Eso lo hizo un funcionario del gobierno. Bueno, ya lo dijo usted bien claro. Primero tenemos que tener bien claro cuál es la función del diputado, ¿verdad? Eso en primer lugar. Creo que es importante que el pueblo hondureño tengamos bien claro cuál es la función del parlamentario. En el artículo 203 de la Constitución de la República está claramente establecida cuál es la función del parlamentario. Nosotros no administramos fondos públicos. Nosotros lo que hacemos es aprobar presupuestos para que el Poder Ejecutivo, que es responsable de la administración, pueda administrar. Indudablemente en el presupuesto de salud y ante la emergencia que había, se tenía que fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Hoy, si un funcionario dijo que iba a hacer 96, no sé cuántos hospitales, yo les recomiendo a ustedes que lo llamen y le pregunten. Ahora, una cosa, funcionario nacionalista que además ahora es compañero de planilla suya. Yo le voy a decir una cosa, Fernando, no importa si usted es de cualquier partido, creo que en el momento que a uno le dan el honor de servir al país, uno debe tener bien claro que uno debe servir al país con honor, con prestigio, con compromiso y pensando siempre en Dios. Pero cada cual debe ser responsable de lo que piensa, de lo que opina y lo que dice. Ajá, esta es la verdad. Y dentro de ese análisis suyo, como ciudadana, digamos, ¿cómo califica usted el manejo de la pandemia por parte del gobierno? Ahorita acabamos de citar un ejemplo, que estamos hablando de que se prometieron más de 90 y pico de hospitales, cosa que no ocurrió. Viendo ese punto y otras cosas, ¿cómo lo evalúa usted como ciudadana y como doctora? Sí. Yo le voy a comentar algo sumamente interesante. Yo creo que el tema de lo que dijo el compañero funcionario, creo que más bien fue una cuestión como de interpretación al momento de transmitir el mensaje. Creo que ahí es sumamente importante como tener bien claro qué mensaje nosotros transmitimos, ¿verdad? Creo que más bien iba enfocado a cómo fortalecer esos 96 hospitales, pero yo no me quiero ser responsable de ese tema, porque como le dijo, no fui yo la que sí, no lo dijo usted. O sea, quien lo dijo fue Val Díaz en una conferencia de prensa.
Sí creo yo que el gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios para hacerle frente a esta pandemia. En primer lugar, esta pandemia puso de rodillas a los países más poderosos y a los países más pobres. Puso en evidencia cómo estaban los sistemas de salud del mundo. Puso en evidencia las oportunidades que debemos de tener para fortalecer los sistemas de salud. E indudablemente, hoy nos damos cuenta que lo más importante en cualquier país es que debemos reorientar los sistemas de salud y enfocarlos a un sistema de salud más preventivo, con un enfoque más en atención primaria, donde el ciudadano, en la sociedad civil, donde el gobierno local se haga responsable de cuidar la salud de sus ciudadanos. ¿Se acuerdan ustedes cuánto nos decían que íbamos a estar 20 años para vacunarnos? Hoy estamos vacunados casi un porcentaje importante. Y le voy a decir, bueno, usted puede ver hoy las unidades de salud cómo están. Ya el número de pacientes con COVID ha reducido. Y esta crisis ha servido como una verdadera oportunidad para el mundo entero y poder fortalecer el sistema de salud. Ahorita que vamos a aprobar el presupuesto, le voy a decir, Fernando, una de mis propuestas van a ser al lograr que se aumente el presupuesto de salud, porque necesitamos no solamente fortalecer el sistema de salud en temas de infraestructura, necesitamos también fortalecer el sistema de salud en temas de talento humano. Ahora, vea, durante la pandemia llegó un momento que no había médicos especialistas en medicina interna, no había médicos especialistas en cuidados intensivos, no había médicos especialistas en neumología, no había médicos especialistas en medicina familiar. Durante toda la pandemia, que todos ellos deben formar parte del equipo multidisciplinario que debieron haberle dado frente a esa pandemia. Ahora, dentro de ese manejo y fortalecimiento del sistema de salud, y ahorita poníamos el ejemplo de la promesa de los 95 hospitales, que eso fue algo que ocurrió empezada la pandemia. Creo que todavía no había un caso cuando ocurrió esa promesa. No había un caso. Eso fue no en marzo del año pasado. Sí. Ahora, el antepasado, diría. Ahora, O pasado. no, el pasado, sí. 2020. Dentro de todo ese manejo de la pandemia también ocurre lo de los hospitales móviles. Ok. ¿Qué tanto la indignó a usted como ciudadano y como médico? O sea, ¿cómo se sintió? Porque nosotros le podemos contar cómo nos sentimos nosotros o cómo se sintieron ellos, la gente que nos lee. Igual que usted, indignada, molesta, y más que molesta, bueno, es que yo siempre digo que yo creo que todos los médicos que han venido aquí también seguramente han dicho lo mismo, ¿verdad? Nosotros, por lo menos yo, salgo de la comodidad, del confort, de la tranquilidad en que estar en mi esquina para poder poner al servicio del país mi prestigio, mis habilidades, mi conocimiento, mi tiempo y sobre todo las ganas de querer hacer las cosas bien y diferentes. Entonces, cuando uno se da cuenta que un funcionario público no ha cumplido con lo que el pueblo le dijo que tenía que cumplir, indudablemente eso lo indigna a cualquier ciudadano. Yo le voy a decir, hoy en día... Vemos ahí a Marco Bográn, que es hoy en día, de los papeles protagonistas de esa historia. Los hospitales modulares tienen otra funcionalidad. Si usted va, por ejemplo, al hospital modular de aquí de Francisco Moras, de aquí funciona. ¿Para qué? Están haciendo todo el tema de las cirugías menores. Todo el tema de cirugías menores, cirugías ambulatorias, se están haciendo ahí. Y mire, son hospitales de primera, tienen la tecnología de primera. Obviamente quizás no estaban con todo el equipamiento ideal para atender en ese momento la pandemia, porque recuerden que también es una enfermedad nueva. Y muchos países nos vimos, óigame, casi improvisando. Todo el mundo pasó por lo mismo, no solamente Honduras, todo el mundo. ¿Qué pasó? Ok, digamos que está funcionando. Creo que lo único que funciona es el no que queda están por funcionando el de San Pedro Sula. Está funcionando el de aquí de Francisco, aquí el del PANI. Entiendo yo que también estaba funcionando el de La Ceiba, porque también La Ceiba ya estaba terminado. Han avanzado con el de Choluteca y también con el de Copán. Okay, pero se prometieron 7 hospitales, sí, funcionan 2 y no para lo que venían. O sea, evidentemente hay un acto de corrupción descomunal alrededor de todo esto. Y falta uno, lo que pregunta aquí Nelly Fonseca, que no llegaron todos. No. Mire, yo le voy a explicar. Yo vuelvo a decir, ¿verdad? Nosotros como parlamentarios tenemos una función. Obviamente también debemos ser responsables de vigilar o de fiscalizar cómo se ejecutan los fondos públicos. Pero sí le voy a decir lo siguiente. No, en este momento no le podía confirmar cuántos y que el costo de cada hospital, ni tampoco puedo decir yo que conozco bien el proceso que se llevó a cabo para hacer la compra. Lo que sí le puedo garantizar es que el Estado tiene claramente definido cuáles son los procesos,
jurídicos que deben llevarse a cabo ante cualquier tipo de compra, bien sea una compra directa, una compra de emergencia o una compra normal. O sea, hay pasos obligatorios que debe uno como funcionario público cumplir para garantizar sobre todo la transparencia del proceso. Ok, bien. Salgámonos un poquito del tema de salud para que podamos hablar de otras cosas. Uno, que hay mucha... Bueno, saludamos rápidamente a Alberto Ávila, saludos a Lilian Hernández, saludamos a Alejandro Zapata también, a Moisés Pavón, Marco González, Socorro también. Estamos tratando de resumir, Sí, compilar. Omar Morales, Kevin también. Pero hemos tenido buena audiencia, Ahí ¿verdad? vemos a toda la gente que nos está escribiendo, les saludamos. Y obviamente pues, vemos opiniones encontradas en el chat. Claro. Rápidamente, hablemos sobre los grupos garífunas. Muy bien. ¿Cuál es la relación suya con ellos y qué opina usted o cómo califica usted el acercamiento que el Estado tiene, el gobierno tiene a los garífunas, específicamente en este caso, por ser usted, se lo preguntamos por los garífunas, la relación suya con ellos, o sea, qué cosas ha logrado ejecutar o desarrollar en pro de ellos y también generalizando un poco el acercamiento del gobierno con ellos. Pues mire, como yo nací en una comunidad garífuna, soy hija de la pobreza de este país, yo me conozco las 42 comunidades y las otras caseríos que hay de la comunidad garífuna que hay. A mí nadie de ninguna comunidad garífuna me va a venir a hablar de la comunidad garífuna porque yo las conozco casi todas. Hemos logrado no solamente ir a pasear, sino que también hemos convivido en la comunidad garífuna. Entonces uno conoce, indudablemente, igual que en cualquier familia, los liderazgos, las ideologías políticas también están en la comunidad garífuna, que tenemos que tenerlo bien claro. Sí le voy a decir que con el presidente Juan Orlando, junto a la bancada afro, que tuvimos en esta ocasión 11 compañeros afro, que logramos hacer un plan de trabajo enfocado, número 1, en la comunidad garífuna. ¿Por qué en la comunidad garífuna? Bueno, primero éramos 11 diputados de diferentes departamentos, entonces construimos 3 agendas prioritarias. Una agenda de nuestros partidos políticos, por ejemplo, yo era del Partido Nacional, obviamente tenía que disciplinadamente estar de acuerdo a las ideologías de nuestro partido, igual los diferentes compañeros, respetábamos eso. La segunda agenda era agenda personal. ¿Qué quiero decir con eso? Yo soy diputada del departamento de Francisco Morazán, también tengo que responder a mis votantes. Y la tercera agenda que construimos fue la agenda orientada a cómo de nuestras posibilidades como parlamentarios teníamos que ayudar a nuestras comunidades. Entonces habían varios problemas. Un problema grave que había en la comunidad garífuna, sobre todo Sangrelaya, Iriona, La Playa, Tocamacho, era el tema de la electrificación. Y realmente gracias al apoyo del presidente Juan Orlando y también al apoyo del gobierno local, a la sociedad civil local, logramos que se agilizara ese proceso de electrificación. De hecho, ya está electrificada. Igual también en la zona de Masca, de la zona de Puerto Cortés también logramos también agilizar el proceso de electrificación. Y además también durante la pandemia pudimos notar que en las comunidades garífunas se recrudeció un poco el tema de la discriminación cuando estábamos recién con COVID. También hablamos de ese tema con el gobierno y logramos que por lo menos en cada unidad de salud debía haber un talento humano en salud garífuna que conociera bien el contexto y la conmovisión de la comunidad. Sí le voy a decir que ha habido una relación. De hecho, el presidente Juan Orlando es el único presidente de la historia que conozco yo, a mi corta edad, que ha podido ir no solamente una, sino varias veces a la comunidad garífuna. Es el único presidente que ha ido varias veces a Santa Fe Colón, a Iriona, a Tocamacho, a Punta Gorda. Es el único presidente que he visto que ha estado en comunicación directa con las comunidades. O sea, vuelvo a insistir, tenemos ideologías políticas diferentes. Claro, pero usted califica entonces el gobierno de Juan Orlando como un gobierno bueno en cuanto a este tema. Cercano con la comunidad garífuna en comparación con otros, ¿verdad? Y yo le voy a decir una cosa, Fernando. Vea, fíjese que en este momento de la historia, el partido, en las elecciones primarias, el Partido Libre llevaba 56 candidatos afro, una quedó. El Partido Liberal llevaba 26 candidatos afro, 4 quedaron. El Partido Nacional que llevaba 12 candidatos bien escogidos, con buen perfil, quedamos 8, y de esos 8, póngale que por lo menos más de la mitad tenemos posibilidades de quedar. Entonces, creo que al final lo más importante no son los partidos políticos, sino que más bien es lograr que nos den realmente participación real
con acceso real, no solamente decir, bueno, como ocupo los votos de los garífunas, ¿verdad? Voy a poner cualquier cosa. No, sino que realmente nos den la oportunidad de participar para que podamos tener esta autoridad de alzar la voz. Ahora, en algún momento todo el mundo recordará lo que ocurrió este año con el secuestro de 4 líderes garífunas. Nunca aparecieron, ¿ah? No, esto fue el 18 de julio en la comunidad del Triunfo de la Cruz, en la costa norte. Sí. Activistas y defensores del territorio garífuna. ¿Cuál ha sido la postura suya Nuestra. frente a esto? Claro, en primer lugar, Fernando, le voy a decir, lamentando siempre la muerte de nuestros hermanos, ¿verdad? Hemos estado muy de cerca con los familiares de los 4 muchachos. De hecho, durante la mera crisis de la desaparición, tuvimos nosotros una reunión del más alto nivel, todos los parlamentarios afro, ahí estuvo el ministro de Seguridad, estuvo el director de la DIDAPOL, estuvo el ministro, el representante de la Fiscalía, estuvieron la gente de Derechos Humanos. Realmente fue una reunión de muy alto nivel. Nos reunimos, ahí estuvo el papá de uno de los muchachos desaparecidos, ¿verdad? Para que pudiéramos estar nosotros obviamente enterados de cuáles eran los procesos investigativos que se tenían que llevar a cabo. Sí es importante que tengamos bien claro como ciudadanos, y al pueblo hondureño también lo vuelvo a reiterar. En Honduras hay entes responsables de investigación de cualquier muerte, de cualquier delito, de cualquier femicidio, hay autoridades competentes. Obviamente que nosotros como ciudadanos, sobre todo si pertenecemos al grupo, es alzar la voz y exigir que se aclare la brevedad posible esos secuestros. Nosotros hemos estado ahí con los diferentes compañeros, hemos hecho nuestras gestiones pertinentes, pero en realidad ya le compete a las autoridades que debe continuar haciendo la investigación hasta que nuestros hermanos y hermanas aparezcan. Hasta el momento no se sabe Sí, nada. el estatus es desaparecido. Sí, el estatus es desaparecido. No se sabe nada. Okay. Trato de unir las preguntas. Sí. Hay mucha gente que me está comentando en Twitter, Facebook, ¿qué pasa cuando hemos tenido entrevistados acá? Muchas veces hablamos, por ejemplo, el caso de Marco Ográn. Entonces siempre se dice, no, es que él es Marco Ográn. Ahorita hablamos del caso de, por ejemplo, de las promesas de los hospitales. No, es que él es otro parlamentario. No. Entonces la gente está diciendo, pero espérame, ¿el partido está unido o no está unido? Ahora le voy a decir una cosa, Carlos. Porque siempre la impresión de la gente es como, no, es que eso no forma parte del partido. No, le voy a decir una cosa, Carlos, y yo mejor lo voy a ejemplificar como una cuestión muy sencilla. Vamos a suponer que aquí 1, 2, 3, 4, 5 somos una familia. No, son una familia. Correcto. Los 5 son una familia. Criados por una madre pastora y un padre médico. Usted es un exitoso periodista, usted es un exitoso comentarista, ella es una exitosa camarógrafa, pero de repente salieron 2 que son drogadictos, borrachos, etcétera, ¿verdad? Y todos criados por la misma mamá y por el mismo papá, en el mismo ambiente, con las mismas oportunidades. Yo puedo decir que todos ustedes son igual que el hermano que no cumplió con las normativas de la mamá. No, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Las instituciones políticas son permanentes. Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre, Alianza Patriótica, Salvador. O sea, las instituciones políticas son permanentes. Quienes cometen la falta somos los seres humanos. Quienes tenemos comportamientos erróneos somos los seres humanos. Por lo tanto, a mí no me parece justo que ahí me vengan a juzgar. Yo ando en la calle con la frente en alto. Yo siempre le digo a la gente, yo le puedo dar mi tarjeta de identidad y me puede auditar. Si más bien ahorita tengo una campaña y le digo cómo estoy llevando mi campaña, usted se reiría de mí. Pero yo sé cómo tengo mi fondo, dónde tengo mi fondo. Y yo puedo dar fe de cada peso, de cada centavo que me entra en mi cuenta, de cada centavo. Yo puedo dar fe de eso. Entonces me parece a mí, y yo me siento orgullosa de formar parte del Partido Nacional. Soy una mujer honesta, una mujer trabajadora, una mujer comprometida, una mujer de manos limpias, una mujer que amo a este país y creo en los principios y valores del Partido Nacional. Yo, Johanna Bermúdez. Pero el hecho de que algún compañero, por alguna razón, haya cometido alguna falta, no tengo yo por qué juzgarlo. Y vuelvo a decir, Fernando, que me estaba acordando en aquel entonces, por ejemplo, cuando el doctor Varela decía, es que cómo hago para que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades. Eso no significa que la familia sea desterrada. Entonces, si me voy a entender, cada cual al final, dependiendo de las oportunidades que les dan, decide su destino. Ahora, el Partido Nacional es una institución fuerte. Pero hay una cosa, hay que admitir también que esto genera un desgaste. Totalmente. Dentro del Partido Nacional y el gobierno del Partido Nacional
han habido denuncias de casos de corrupción Claro. que han sido cosas verdaderamente Totalmente. escandalosas, ¿no? Ajá. Y eso es una cosa que al final la gente a lo que termina señalando es al partido que está en el gobierno. Claro. Por eso hay partidos políticos, porque esa ciudadanía se agrupa abajo de una bandera política que los hace coincidir en pensamiento. Ahora, volviendo un poquito a lo que decía la gente, el tema de la expropiación, cuando estábamos hablando de, Alguien hizo de los esa pregunta, garífunas, sí, justamente acá. Ajá. ¿qué opina? Usted dice que hay una buena relación entre el gobierno y las comunidades. Sin embargo, también existe la ley SEDE. En la ley SEDE se habla de expropiación. Mire, yo me voy a referir específicamente en el artículo 43 de la ley SEDE. Ahí claramente exceptúa o claramente establece que en ningún momento se va a vulnerar los territorios de la población afrodescendiente indígena. Revíselo. Yo le invito a que lo lea y lo revise. Yo le invito a usted a que lo lea y lo revise. En el artículo 43 está claramente establecido. En el artículo tiene claramente establecido que no se va a vulnerabilizar los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y yo vuelvo a insistir, creo que en este momento en el país donde el desempleo es uno de los principales problemas, creo que no solo en Honduras, todos los países andan buscando diferentes estrategias de cómo lograr que los inversionistas lleguen para lograr incentivar la inversión y con eso generación de empleo. Pero sí le voy a decir, creo que le recomiendo que lean la ley esa de la sede y vean que en ese artículo está claramente establecido que se va a respetar el territorio de las comunidades garífunas. Usted mencionaba de su campaña, ¿qué hace? ¿Cómo paga su campaña? ¿Cuáles son las estrategias que está utilizando? Mire, yo les voy a contar que primero les agradezco a todos los medios de comunicación. Afortunadamente, los medios de comunicación me han apoyado muchísimo. El partido tiene una campaña unificada, realmente el partido tiene una campaña unificada y creo que nos hemos enfocado en eso. Y luego nuestra campaña individual ha sido más escuchar a la gente. Hemos recorrido barrios, colonias, caseríos, nos hemos reunido con gremios, con diferentes sectores y hemos escuchado a la gente para poder, obviamente, ver las necesidades y ver cómo nosotros podemos responder a las necesidades que tiene la gente. Y el denominador común es el tema del desempleo. Hemos estado también por mucho tiempo sentados con los pacientes con diabetes mellitus para ver cómo los pacientes con diabetes pueden tener una atención priorizada. De hecho, logramos también que se priorizara la vacunación a la población con diabetes. Entonces, nosotros hemos estado más bien haciendo como una campaña más como de más cercana de tú a tú, hablando con la gente de los salones de belleza, hablando con los emprendedores, hablando con los diferentes grupos, con los gremios, con mis estudiantes. En eso hemos estado haciendo una campaña muy de hormiga. Yo no voy a pautar en ningún medio de comunicación. Las mías son las redes sociales. Llevo, gracias a Dios que mi red social ha ido creciendo. Todavía no le he pautado, ¿verdad? Porque también me da miedo un poco meter la tarjeta de crédito en esas redes sociales. Pero ahí me he mantenido y yo creo que los medios de comunicación me han súper apoyado y el Partido Nacional también, que me ha dado la oportunidad de ser vocera y eso me ha permitido también mantenerme vigente y visible. Ahora, ¿qué opina de la campaña política que se ha manejado en general? Por ejemplo, hemos visto una campaña del Partido Nacional que habla del comunismo, por ejemplo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Porque usted ahorita, bueno, nos ha contado lo suyo, cómo lo maneja usted, pero ya esta otra campaña que ya viene siendo de parte del partido, ¿no? ¿Cómo lo mide usted eso? Mire, nosotros como Partido Nacional estamos claramente enfocados que Honduras es un gran país de oportunidades que por lo tanto tenemos que pelear y luchar por, primer lugar, salvaguardar la vida. Y yo como médico voy a decir, me voy a morir con la vida. Tenemos que salvaguardar la vida de cada hondureño. Y eso también va de la par por cuidar la libertad. Y no solamente la libertad de expresión, la libertad de movilización, realmente cuidar nuestra libertad. Cuidar nuestra inversión y para eso tenemos que estar en un gobierno que nos permita hacer todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado históricamente? Si revisamos todo lo que pasa en Latinoamérica con los países que son más de izquierda, bueno, van vulnerando poco a poco los derechos de las personas, ¿verdad? Entre ellos de privada libertad y tenemos cercanos vecinos y países que ustedes mismos pueden ver. Entonces nosotros no quisiéramos que ningún hondureño llegáramos a pasar eso. Y mire, estamos hablando y de países veces, como Nicaragua. como Venezuela, como Cuba, le podría decir, ¿verdad? Que donde... como Nicaragua.
podría ser también como un hermano país de Nicaragua, indudablemente, ¿verdad? Ustedes pueden ver, por ejemplo, ahorita que han habido unas elecciones ahorita en el hermano país de Nicaragua, cómo han vulnerado los derechos de los que son opositores, ¿verdad? Entonces, nosotros no quisiéramos que esto pasara en el país. Y yo como médico le voy a decir, yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para garantizar que la vida prive. Así que yo siempre voy a decir sí a la vida y jamás voy a aprobar que en este país se apruebe el tema del aborto. Justamente ahorita que mencionamos, por ejemplo, lo de Nicaragua y lo que ha pasado, que se han arrestado a muchos opositores al gobierno de Daniel Ortega, pero hace unas 2 semanas el presidente Juan Orlando estaba reunido con Daniel Ortega. Qué bueno que me hace esa pregunta. Primero, el presidente Juan Orlando es presidente de todos los hondureños. En este momento está obligado a seguir trabajando por garantizar la soberanía y cuidar nuestro país. En este momento están en riesgo nuestras fronteras. Hay que ir a hablar con el hermano vecino, indudablemente. Como gobierno, una cosa es el gobierno, otra cosa son las ideologías políticas. Como gobierno responsable, él debe salvaguardar y cuidar la soberanía del país. Y eso fue lo que hizo el presidente Juan Orlando. Estuvo muy bien. Ahora, dentro de esos señalamientos de comunismo, por ejemplo, ¿no ve contradictorio, por ejemplo, que el Partido Nacional en esa campaña acuse a su partido adversario como comunista y este partido adversario está intentando inscribir como candidato a una alcaldía a un empresario? O sea, porque lo que menciona la campaña es que, por ejemplo, intenta cercenar el desarrollo de la empresa privada. Pero vemos a un vocero de esa alianza, que es un rostro conocido en el mundo de la empresa privada, están luchando por inscribir en San Pedro Sula a un empresario destacado. Entonces, ¿no le parece que hay alguna contradicción ahí? Le voy a decir, en Honduras tenemos, no voy a ir en Honduras, ¿cómo decir? Mejor voy a hacer referencia a lo que dije más bien inicialmente. Muchas veces participamos y a veces sin conocer muy bien las ideologías de los partidos políticos, sino que únicamente como la ira, la furia, el coraje nos dice que queremos sacar el partido, entonces se van involucrando sin conocer qué significa X o Y ideología. Y eso quiero hacer como más bien referencia. Estaba yo revisando más bien, leyendo más bien el documento del señor que nos inscribieron en San Pedro Sula. Yo decía, puchica, ¿cómo usted que quiere participar no va a leer muy bien lo que usted está afirmando? Entonces, muchas veces nosotros hablamos, juzgamos o queremos comentar, pero no estamos informados, realmente no nos informamos, no leemos. Sí le voy a decir que nosotros como Partido Nacional tenemos muy claro que en Honduras vamos a seguir velando porque aquí se salvaguarde la vida, porque aquí tengamos libertad, porque aquí cuidemos la empresa privada, porque aquí no haya caos, no haya violencia, no haya destrucción. Así que nosotros vamos a seguir construyendo esperanza al pueblo hondureño. Bien, rápidamente vamos a hacer en breve una dinámica con unos vasitos. Y le traje el vaso, porque yo escuché que le faltaba un vaso, para que vea. Y no le traje el vaso, mire, para que vea, mire. Mire, que es que vamos a romper un poco el hielo, pero solo tenemos no me dejan 4 quemar. vasos. No es que tampoco, mire, como yo apoyo a mis emprendedores afro, mire, le traje. Esto es un gift, ¿verdad? Apoyo a los emprendedores afro. Esos son productos de nuestros emprendedores, que por cierto, aquí tengo un grupo de más de 25 emprendedores afro. Botellas de François. Mire, botella de François, mire, ahí está. Yo apoyo a nuestros emprendedores y le traje el vasito porque lo escuché que le hacía falta un vaso. Y suerte dije, que vino un viernes. Voy a llevar un vaso. Por lo menos es viernes. Sí, ok. Bueno, pues saludos a François. Ajá. Ok. Espéreme, el otro vasito, ¿dónde le han metido? Si es que no es frescolín lo aquí que está, aquí está. Sí, ¿verdad? Pensó que era frescolín. Ya no tengo. Le traje los 2 vasos porque usted dijo que no. Y dije yo, le voy a llevar los vasos, mire. Bueno, pues pero uno cada uno. Le agradecemos. Suerte que la invitamos un viernes y no un martes, porque pues por lo menos así uno se puede levantar más tarde mañana. Ok. Está rico. A ver, vamos a si me pasan los vasitos ahí para que los tenga aquí Carlos Acosta, adentro de cada uno. Que estos son más grandes. No, pero mejor así pequeños, hombre. Sí, yo les traigo más pequeños. Ok. Ajá. Usted va a sacar un papelito, se lo va a entregar a Carlos. Adentro del papelito hay una palabra, una fecha, un nombre o algo así. Usted nos va a decir qué es lo primero que se le viene a la mente. Lo primero, ¿verdad? Sí. Vamos Doctora, a ver. la primera palabra es Salvador Narrala. Aquí está nuestro super camarógrafo con super zoom. Ahí está. Retraso al país. Bien.
Vamos con el siguiente papelito. Estas cosas nosotros no la vamos a, lo que ella conteste, no lo vamos a, es lo que ella dice. Y vamos con el siguiente Dijeron lo papelito. primero que venía a la lo primero mente, que se le ¿verdad? venga a la mente. 27 de enero del 2022, ya el día de la toma de posesión. Toma de posesión de papi a la orden, será el nuevo presidente de Honduras y en el nombre de Jesús esperamos también estar ahí en el próximo Congreso Nacional. Bien, vamos con otro papelito. El siguiente papelito es Tito Afura. Un hombre con una capacidad de gestión demostrada, un hombre que es hecho más que palabra, un hombre cuyo trabajo es lo que lo caracteriza. Y en este momento de la pandemia, donde además de la pandemia, los huracanes ETA y OTA, óigame, Honduras necesita un hombre con, mire, que sea trabajo, para que continuemos avanzando. Eso para mí es papi a la orden. En la siguiente, es que tenía baja la mascarilla, Sí. pero es que me eché ahí el... Sí, que no. Bebiendo en vivo está este. Pero me siento... Mire, y le voy a decir que eso es medicinal, ¿verdad? Por favor. No, yo sí sentía que Eso es ya medicinal. ahorita está. ya hay unos ¿verdad? espíritus Muy- que me fueron. Sí. Doctora, la siguiente es la palabra, el nombre Xiomara Castro. Izquierda, ¿Ok? Y vamos a inaugurar, aborto, destrucción, caos. vamos a inaugurar el vasito que usted nos trajo. Ya metí el papelito ahí. Este es, voy a leer al revés, 28 de noviembre del 2021, o sea, en 23 días. Las elecciones de Honduras, que van a ser las elecciones más concurridas, más participativas y sobre todo las elecciones que le dan paso al próximo presidente de Honduras, papi a la orden. Bien, solamente para ir terminando, hay una pregunta. ¿Qué opina usted que la ministra de Salud sea una maestra? Pone aquí la gente y luego tenemos un par de preguntitas más. Mire, yo soy de las que pienso que en realidad cada ser humano puede llegar a aprender dependiendo la actitud que tenga cada cual. He tenido la experiencia de tener, por ejemplo, personas en mi equipo personas, por ejemplo, trabajando con uno, que no tienen la formación académica para ese cargo, pero en la medida que se van formando y se van rodeando de un verdadero equipo de trabajo, bueno, pueden dar el ancho, porque aquí lo que necesitamos es liderazgo, compromiso, entrega, transparencia, que en este momento que el mundo está pidiendo, ¿verdad? Más en el tema de salud. Ok. Doctora, también vamos a darle un breve espacio para que nos comente justamente en estos 4 años que ha estado usted, cuáles han sido sus obras dentro del Congreso y cuáles son sus propuestas también dentro, en caso de ser escogida para el nuevo gobierno. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, una pregunta más. Solamente preguntan aquí, ¿qué opina de los señalamientos a Juan Orlando Hernández en la Corte de Nueva York, que ha sido mencionado como co-conspirador en más de un juicio por temas de narcotráfico? Bueno, yo creo que cualquier ciudadano que sea mencionado, los entes competentes deben saber qué línea tienen que hacer para la investigación. Creo que en realidad tendrían que ser los entes competentes que realicen las investigaciones. Yo lo único que puedo decir. Sí le voy a decir que el presidente Juan Orlando es una de las cosas que hoy, ¿qué presidente usted ha visto que apenas faltando que menos de 120 de su gobierno tenga la misma energía de seguir trabajando por este país? A esta altura cualquier otro gobierno estuviera ya viendo cómo empacar o viendo... No, y el presidente está trabajando, porque definitivamente tiene muy claro cuál es su compromiso con ¿Usted lo Honduras. considera un buen presidente? Yo lo considero un hombre muy comprometido con el desarrollo del país. Eso para mí significa el presidente Juan Orlando. Ahorita, una pregunta. ¿Cuál cree usted que es el mayor logro del gobierno nacionalista? La infraestructura. Si usted ve la infraestructura, los diferentes corredores logísticos, los corredores que hay, óigame, tenemos carreteras, estamos conectados norte-sur, este-oeste, o sea, tenemos una infraestructura realmente de primera. Usted puede venir de Puerto Cortés hasta Choluteca ahora, que antes estaba 12, 14 horas, usted lo hace ahora en 6, 8 horas. Luego, por ejemplo, antes para ir a mi pueblo, Santa Rosa de Agua, me tardaba casi que 30 horas. Ahora, por todo el corredor agrícola, por la parte de Olancho, usted llega a Colón ahora, 6 horas. Si va manejando más rápido, 4 horas, pero mejor lleguemos en 6 horas, ¿verdad? Ahora. Sí ha sido nuestros principales logros. Y además, el fortalecimiento del Ministerio Público, el fortalecimiento de la Corte y todo el tema de la extradición, creo que también ha sido un gran logro que ha tenido el presidente. ¿Y el error? Creo que de los principales error que le podía decir yo, de repente, es que no me había puesto a pensar en eso, lo voy a decir.
¿verdad? Pero sí es buena, porque uno, así como uno tiene fortaleza, debe tener uno debilidades, ¿verdad? Creo que tal vez no tener como un equipo multidisciplinario más integrado, creo yo, porque de alguna manera muchas veces el que más ha dado la cara ha sido más el presidente. Siento que los ministros no lo han respaldado como uno realmente esperara que lo respaldaran a él. Pero como presidente, como gobierno, creo que tenemos grandes logros. Indudablemente falta muchísimo, muchísimo más que hacer en el país. Yo le digo a la gente, si realmente criticar construyera, le aseguro que yo fuera la primera en construir, en unirme a criticar. Pero creo que es el momento en que todos tomemos nuestras energías y trabajemos por esa más Honduras, porque este país es nuestro. Y solamente unidos, independientemente de nuestra ideología, lo vamos a sacar adelante y no lo podemos destruir. Solamente, le recordamos a la gente, Johanna Bermúdez, la doctora Bermúdez, es diputada actualmente por el Partido Nacional y este Congreso ha tenido sesiones o momentos que han sido muy controversiales. El Código Penal, por ejemplo, la aprobación del Código Penal, la MASI, que se ha ido la MASI, el tema de la sede, todas estas cosas. Solo quiero aclarar alguna cosa, mire, sí. El Código Penal no fue aprobado en esta legislatura. Nosotros lo que aprobamos fue las excepciones de la vacatur leyes, pero realmente el Código Penal fue aprobado en la legislatura anterior. Y mire, y como a mí me gusta un poco leer, ¿verdad? Ese Código Penal estuvieron como 5 años entre consultoría, entre escuchando, entre socialización, entre vamos por aquí, escuchamos por allá. O sea, mire, cuando dice años legislatura anterior, haciendo... ¿habla de qué año? Al anterior a nosotros, o sea, sería... La anterior a nosotros. El Congreso anterior. El Congreso anterior. Entonces, realmente fue un código sumamente socializado. Y mira qué interesante que a pesar de que fue socializado, se han encontrado algunas debilidades y se ha tenido que hacer algunas reformas. Una de las reformas que sí, le voy a decir que sí aprobé, es el hecho de haber aumentado más años a las penas por tráfico de personas. Eso tenía unas penas casi nulas. Entonces sí creo yo que sí era importante fortalecer esa pena. Ok, la MASI, por ejemplo, que se haya votado... Mire, yo creo que usted no necesita ningún ente jurídico externo que venga usted a juzgarlo usted. Aquí tenemos extraordinarios profesionales del derecho, extraordinario. Usted, ¿para qué necesita tener una institución jurídica que le cuesta millones al Estado? Mire, contrate. ¿Cuántos abogados con doctorado, con maestrías hay aquí en este país? Óigame, pero es importante que fortalezcamos la institucionalidad con talento humano calificado. Esa es mi opinión. Preguntan justamente con eso del sistema jurídico acá, preguntaron, pero ¿por qué sea un sistema jurídico tan fortalecido? Digamos, casos, por mencionar un caso como el de Axel López, no tiene una orden de captura. Bueno, sí entiendo que lo están investigando. Yo también tenía investigación por parte de la Interpol, una cosa así. Entiendo yo que lo están investigando. Pues, y no solamente eso, sino que todo lo que tuvo que ver con los hospitales móviles está en su proceso de investigación. Sí les voy a decir, jóvenes, yo siempre digo, realmente servir al país es como un verdadero honor. Es que servir al país uno le debe ver como un servicio a Dios, la verdad. Servir al país uno le debe tomar como un servicio a Dios. Por lo tanto, si a usted lo ponen a servir, tiene que hacer las cosas bien, hacer las cosas diferentes. Entonces, creo firmemente que independientemente de quién, cuál es, siempre a cualquier ciudadano se le debe respetar su debido proceso. Se le debe respetar sus derechos humanos y todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Rápidamente, doctora, sus propuestas y en el actual gobierno, ¿cuáles fueron sus logros? Una de mis principales propuestas en el gobierno, en esta legislatura, fue el proyecto que nombraran a todos los que hemos estado en primera línea. Creo que ha sido de mi proyecto más acariciado. El otro es lograr, por ejemplo, que en cada municipalidad debe haber una ambulancia, si se está avanzando en ese tema. El otro es que, por ejemplo, en cada municipalidad de este país debe haber una biblioteca moderna para que cada niño, cada niña tenga la oportunidad de ir a tocar una computadora, a leer, a actualizarse, ¿verdad? Hay que estar conectado con el mundo exterior, más en este momento de la pandemia. También introducimos un proyecto de ley, por ejemplo, para que a las niñas y niños se les tendría que dar ya clases de emprendimiento, de innovación, de tecnología. Entonces, y luego también metimos un proyecto de ley para que fuésemos avanzando
con el tema de tener un sistema de salud único. Eso es importante. Honduras debe tener un sistema de salud único, con un expediente electrónico único. Eso vendría a generarle ahorros extraordinarios al Sistema Nacional de Salud, lo cual se pueden utilizar realmente en el fortalecimiento con el talento humano calificado. Bien, pues ahí está entonces. Creo yo que vamos llegando al final. Hemos logrado, pues digamos, cubrir todo lo que la gente ha preguntado. Como podrá ver ustedes, sumamente variado. Hay un montón de preguntas que van a quedar ahí en el aire, pero creo yo que de alguna forma la gente puede conocerle, conocer también a todas las personas que hemos tenido aquí. Hemos tenido invitados de varios partidos. Ahora justamente vamos a tener una entrevista por Zoom con Roberto Contreras, que se encuentra en San Pedro Sula. Vamos a platicar con él. Le agradecemos por el Gifiti. Y Saludos a François. Gifiti François. Lo probamos aquella vez, ¿va? Lo probamos aquella vez. No, este creo que es un mix, porque aquí especial mix. Ah, especial mix. Sí, entonces ok. ya como, es como CD de Semana Santa. Correcto. Entonces Bueno, pues Le voy a doctora, decir que tenemos varios yo tengo un grupo de 20 emprendedores que de diferentes temas, ¿verdad? Uno de ellos ha sido el Gifiti por todas las propiedades medicinales que tiene, ¿verdad? Bien, pues. Muchísimo gusto, de Muchísimas verdad. gracias, Gracias doctora. también y a toda la gente que se ha conectado con nosotros. Así culminamos la primera hora de este programa. Hemos tenido hoy a la doctora Bermúdez Casilla. 285, tenemos 285 razones para seguirlo haciendo bien y diferente. Gracias. Ustedes me conocen, saben quién soy yo, conocen mi historia y saben lo que quiero construir para este hermoso país. Honduras necesita de sus mejores hijos. Yo soy Johanna Bermúdez, una mujer transparente, una mujer trabajadora, una mujer que he puesto mi talento, mi compromiso al servicio de mi país. Por favor, apoyemos a la gente que quiera hacer verdadero cambio en este país. Bien, pues nosotros nos despedimos por ahora. Hemos concluido la primera hora y regresamos en un ratito. Vamos con un pequeño corte comercial y seguimos en este formato especial de la hora del té con estas entrevistas con vos. Continuamos con esta segunda hora de programa. Y le vamos a volver aquí el teléfono a Catherine. Se vio que se me lo quité, estoy haciendo algo aquí abajo, pero que me estoy metiendo unas llaves, no crean que es otra cosa. Sí. Bueno, nosotros seguimos conectados acá. Esta parte de la entrevista, vamos a hacer ahorita Vamos a mezclar como tres cosas ahorita. tecnológico. Ahorita es como que usted use la estufa, la refri, la lavadora y la secadora al mismo tiempo. Y hable por el microondas. Sí, así vamos a hacer ahorita porque vamos a enlazarnos en radio, televisión y redes con don Roberto Contreras. Yo creo que yo estoy haciendo esto bien. Allá está Luis, el que está allá, o Chunga, o los dos. Los dos, puchica, mandaron a toda la mera artillería. A todo el combo. Miren, esto antes no se podía. Sí. Esto antes no se podía. Antes había que ir a San Pedro Sula y eran 2 días de camino. Sí, había que... Sí, había que cruzar el lago en Panga. Sí. Antes esto no se podía. Ahora, gracias a la tecnología, todo esto ha cambiado. Estamos con un iPad acá. Don Roberto Contreras se encuentra en San Pedro Sula. Nosotros estamos en Emisoras Unidas y esta transmisión está saliendo de Televicentro. O sí, sea, es una cosa bien extraña. es una cosa bastante rara. No es que estamos todos aquí y don Roberto no. Estamos como en 3, 4 locaciones diferentes. Sí, todos los involucrados en lugares distintos. Exactamente. Pero vamos a ver. Es que tengo una cuestión. Una llave del carro. Ok, me está llamando Nilo Espinal. Saludos a Nilo Espinal. Saludos a Nilo Espinal. Ahorita no es de estar llamando a Nilo Espinal. Ok, saludos, bueno, pues, saludos a Nilo Espinal. Saludos a Nilo Espinal. Ahí está don Roberto Contreras. ¿Cómo está don Roberto? ¿Nos escucha? Sí, muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Carlos Acosta también ahí. Les saludo desde San Pedro Sula.
Ayer regresé como a las 11 de la noche después de estar 6 días allá en la capital, en los plantones frente al CNE, aguantando sol y polvo. Y ya estamos de regreso aquí en nuestra bella ciudad San Pedro Sula. Muchas gracias por invitarme a su programa, a Vox FM. Es una alegría estar con ustedes. Bueno, don Roberto, y justamente San Pedro Sula, como usted lo dice, ha sido el centro de todo esto que está pasando. Digamos que el centro de discusión es justamente quién va a dirigir esta ciudad, y esa lucha ha sido de esta semana, y ha sido la noticia, la portada, el titular en los diferentes Los medios de trending comunicación. topics han Sí, sido de Roberto. definitivamente ese ha sido el tema de discusión. Pero antes de que entremos en eso, platiquemos un poco de quién es Roberto Contreras. ¿A qué se dedica? ¿Qué ha hecho? Porque es una persona que en política está figurando hasta ahora, recientemente. Se lo ha conocido como bueno, la gente lo conoce a usted como Power Chicken. Toda la gente le dice, Don Power Chicken. Entonces, cuéntenos una historia de esos comienzos y justamente después el involucramiento en política. ¿Y por qué se involucró en política? Gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Mi nombre es Roberto Contreras Mendoza. Yo tengo 61 años de edad. Lo voy a cumplir el 18 de diciembre. Estoy felizmente casado hace 34 años. Tenemos 4 hijos en casa. Tenemos 3 hembras de 31 años, 27, 25 y tenemos un varón de 23 años. Soy el arquetipo de un hombre emprendedor que ha luchado siempre por tratar de salir adelante, y yo pues también tengo una maestría en la Universidad de los Tropiezos de la Vida. Me he caído 30 veces y me he levantado 31. Por tal razón, venimos de las entrañas del pueblo, familias humildes, luchadores, trabajadores. Nuestros orígenes se remontan a los barrios hermosos de San Pedro Sula, Cabañas, Las Palmas, Medina, Concepción, Aldea del Carmen, todos estos sectores donde nosotros estudiamos en las escuelas públicas, Escuela República de Cuba, Escuela Soledad Fernández, Escuela Eusebio Fiallos del Carmen, y para graduarnos pues tuvimos que trabajar de conserje 6 años con una bicicleta, y luego alcanzamos una carrera media universitaria a nivel de licenciatura. Ese es Roberto Contreras, y soy emprendedor y fundador de una franquicia hondureña que establecí con 900 lempiras y que ahora pues genera 250 empleos y tiene 8 puntos de ventas. Chica, Wow. Bueno, un interesante resumen. Ahora, cuando usted incursiona en política, don Roberto, digamos que el proyecto político se lo planteó de diferentes escenarios. En algún momento se habló de participar con Salvador Narrala, luego se habló también de que podía participar en el Partido Liberal, luego se habló otra vez de Salvador Narrala, luego se habló también de una candidatura independiente. ¿Qué pasó que esas cosas en esos momentos no se lograban concretar? Y al final decidía, ok, no es por aquí, me voy a esperar, va a ser por allá. Cuéntenos un poco de cómo se daban esas cosas y cómo se tomaba esa decisión de no seguir en ese camino que estaba llevando en ese momento. Fernando, yo he participado como precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula 2 veces. Participé el 2008 con Marlon Lara Orellana. En aquel tiempo era candidato a alcalde, era el alcalde de Cortés, y luego lanzó una precandidatura a la presidencia. Y yo fui su precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula. Luego de esto, siempre en el Partido Liberal, porque yo siempre he militado en el Partido Liberal. Luego de esto, le ayudamos al ingeniero Salvador Narrala en el proyecto de lo que fue la constitución del PAC. Pero como las asambleas eran muy prolongadas, nosotros decidimos apoyar al abogado Mauricio Villeda como precandidatos a la alcaldía de San Pedro Sula. Lamentablemente, esa gestión ahí en la interna la perdimos ante un fraude, y luego nos quedamos pues por 8 años prácticamente solo escuchando de políticos, no participando directamente. Después que viene la pandemia, me doy cuenta que los países van hacia un nuevo orden mundial, que las personas no iban a estar dispuestas a creer tanto en políticos tradicionales o partidos tradicionales, y que surgía la oportunidad de que los emprendedores pudiéramos tomar un papel beligerante en la política. Es así como arrancó un movimiento
presidencial independiente, y al no alcanzar mis planillas, pues yo me hago a un lado, pues solo alcancé a 165 planillas de las 150 requeridas de los 298 municipios. Pero emigró mucha gente de nuestras planillas, por tal razón yo decidí declinar esto. Luego le dije al abogado Yanni que lo iba a acompañar como candidato a alcalde, y de ahí pues lo que decidimos nosotros fue que mejor no íbamos a participar en ese proyecto, y nosotros renunciamos el 5 de enero del año al curso a esa precandidatura a la alcaldía por el Partido Liberal. Luego, en el mes de mayo, empecé a recoger firmas para establecer una candidatura independiente. Logré recoger 14,000 firmas de las 4,000 requeridas, y luego de eso, el mes de junio, 6 de junio, presenté toda la documentación, y el Consejo Nacional Electoral me dio una resolución el 17 de julio con un fallo en el cual decía que estaba totalmente habilitado, con las constancias de ellos mismos, y luego de eso me dan la resolución que es oficial la candidatura, va a un sorteo, y en el sorteo salimos en la casilla número 10. Y ya lo más cercano fue que el 20 de octubre nosotros logramos hacer una unidad de coalición con el Partido Salvador de Honduras, con Libertad y Refundación, y la candidatura nuestra independiente. Es ahí cuando sale al paso el Consejo Nacional Electoral y prácticamente me coarta todos mis derechos constitucionales y no permiten mi inscripción. Hasta ahí está la historia, donde nos dijeron: usted no puede participar, arbitrariamente hicieron esto, usted no puede participar como candidato de la alianza, y no puede participar tampoco como candidato independiente. Ahora estamos fuera de un proceso electoral de una forma injusta. Y ahora de un proceso en el que ya estaba usted inscrito. ¿Por qué cree que no lo quisieron Sí, inscribir? ¿cuál es el argumento que le dan a usted, el argumento jurídico que le dan a usted para decirle no, usted no puede participar? ¿Qué es lo que le dicen? Ellos se amparan en un decreto que dice que yo no puedo participar porque yo ya había participado en un proceso eleccionario, lo cual es totalmente falso, porque cuando me dieron la resolución en el mes de julio, ahí hay una constancia del CNE que tengo en mis manos, que dice que ellos mismos me dan la constancia que yo no he participado en ningún proceso político, y por tal razón ellos me inscriben. Ok, usted, Ahora, o sea, que para entenderlo bien, lo que le dicen a usted es que usted ya participó en este proceso y que por eso no puede participar con alguien más. Sin embargo, usted no participó en el proceso porque cuando se desarrollaron las elecciones usted no estaba ahí. es que si yo hubiera participado, entonces ¿por qué no me detienen el 7 de julio y no inscriben el independiente? Claro. Ahora, Ellos Entiendo su inscribieron el argumento. independiente, Sí. y luego vamos a un sorteo que ustedes mismos transmitieron en las cadenas de televisión, y yo aparezco que estoy en la casilla 10, inscrito, y mando a hacer mi papelería, me mandan el espécimen del voto, y empiezo a hacer mi proselitismo político. El problema es cuando ellos empiezan a ver las encuestas. Cuando empiezan a ver las encuestas, eso le quería preguntar. creían que la candidatura independiente no tenía fuerza. Resultó ser que la candidatura independiente rebasaba al actual alcalde de San Pedro Sula 2 votos a 1. Y cuando hacemos la unidad de coalición, resulta ser que lo tenemos 6 votos a 1. Pero hay un problema también. Arrastramos todos los diputados de Cortés. Inclinamos la balanza de los diputados del PSH, inclinamos la balanza de Libertad y Refundación. Entonces al Partido Liberal en Cortés solo le queda un diputado, y al Partido Nacional le quedan 3 de 8 que esperaban, y le queda 1 al Partido Liberal de 6 de los que esperaban. Ahí es cuando empieza a tejerse la trama dentro del Consejo Nacional Electoral, un ente que debería ser autónomo, pero que no es autónomo, e interviene Partido Nacional y Partido Liberal, y me salen al paso, y sale la concejal Ana Paola Hall diciendo que no me puede Eso es inscribir. importante. ¿Cuál ha sido la posición de los concejales? Estamos hablando de Ana Paola Hall, Kelvin Aguirre y Rixi Moncada, independiente, o sea, si los vemos de forma individual, ¿cuál ha sido la posición que han asumido ellos con respecto a este caso suyo? Rixi Moncada, apegada al derecho, ella firmó la candidatura independiente, y también
Ana Paola Hall lo firmó. Kelvin Aguirre firmó la candidatura independiente. Entonces estoy inscrito totalmente. ¿Cómo puede ser que apenas 13 días que me salgo del independiente y me voy a la casilla de la unidad de coalición bajo Libertad y Refundación, en ese momento sienten que prácticamente Caledonia no va a sacar ningún voto? Entonces, ¿usted Y cree? ahí es donde proceden a pararme y a violentarme todos mis derechos constitucionales de elegir y ser electo, y también me coartan todo derecho para participar a la alcaldía de San Pedro Sula. Entonces, ¿usted cree que esa fue, hace un momento explicamos los argumentos jurídicos, pero usted dice que no es una cuestión de argumentos jurídicos, sino que es una cuestión donde ya las tendencias, las encuestas que habían realizado por parte suya, se veía que iban ustedes mucho más arriba que el alcalde, el alcalde sanpedrano? Sí, es que no solo el alcalde, Carlos, a nivel de diputados hay un serio problema. Recuerde que estos nuevos diputados son los que van a elegir corte y nuevas autoridades. El Partido Liberal tiene por fuerza que ver cómo consigue 3 o 4 diputados en Cortés. Y el Partido Nacional quiere por lo menos 7 u 8. Pero Bien. cuando empiezo a hacer las reuniones políticas, cada reunión sectorial es de 1.500 a 2.000 personas, sin regalar foquitos, sin regalar canastitas solidarias, sin andar regalando bonos solidarios. Pura voluntad de la gente que quiere un cambio, porque los sanpedranos queremos un cambio. Entonces se desató una campaña de persecución a mi persona y hasta a mi familia, y ahora San Pedro Sula está tapizada con más de 20 vallas que dicen que Roberto Contreras es el candidato del comunismo, cuando yo lo que soy un emprendedor. Entonces yo analizo y entiendo que el Partido Nacional diseñó una campaña perfecta, pero en contra de ellos mismos, porque me han victimizado, me han hecho un mártir, y aquí en la costa norte los sanpedranos somos celosos de los mismos sanpedranos, y ya no queremos un transeúnte copaneco como Armando Calidonio que siga en la alcaldía de San Pedro Sula, donde 8 años se ha perdido prácticamente el desarrollo de la ciudad, inversiones en todos los aspectos, bienestar social o inversión económica. Cuando usted dice que ha sido perseguido, exactamente cómo sus negocios han sido afectados, usted como seguridad suya ha sido afectada recientemente. Bueno, en el caso nuestro tenemos un restaurante cerrado, ¿verdad?, con una inversión de cerca de 34 millones de lempiras que lo estamos pagando a los bancos. Ahí se perdieron 35 empleos, todos porque fueron a ampliar a la fuerza una calle y resulta que no me dejaron salida por el autoservicio y dejaron otros hoyos en el parqueo, ante una actitud maliciosa de la alcaldía municipal. En el caso de mi hijo menor, fue perseguido por una motocicleta y un vehículo. Y en el caso a mí personalmente me han gritado de todo. Aquí hay periodistas que desde que abren el programa en la mañana es para gritarme lavador de activos, gritarme ladrón, insultar a mi esposa. Ha sido una campaña de diatribas, una campaña de ofensas, pero nosotros hemos propuesto una campaña de cambios para la ciudad. La creación de un hospital materno infantil para nuestros niños. San Pedro Sula cuenta con 1 millón de habitantes y no tenemos un hospital materno infantil. Nuestros niños tienen que ir a consulta al Hospital Catarino Rivas y dormir en las mismas camas de los adultos. San Pedro Sula necesita escuelas técnicas, que nosotros tenemos todos los programas que ya los desarrollamos una vez en Tegucigalpa. San Pedro Sula necesita las escuelas de aprender para emprender, donde los emprendedores van a aprender cómo manejar sus finanzas, conceptos básicos de impuestos. San Pedro Sula necesita una municipalidad que, así como le cobra a usted los impuestos por internet, también usted por internet puede sacar un permiso de operaciones. Por internet puede sacar un permiso de construcción de un cuarto en su casa. Pero esto le puede tomar a usted en San Pedro Sula 9 meses, 1 año. Sacar un permiso de operaciones 6 meses. San Pedro Sula necesita una alcaldía que no le cierre sus negocios. San Pedro Sula necesita una alcaldía que no vaya a perseguir a las personas que se ganan la vida honradamente a tiros, matando a un joven que se llamaba Rafael Flores. San Pedro Sula necesita una alcaldía pequeña, reducida, no con 5.000 empleados, no con una planilla de 100 millones de lempiras. En perspectiva le doy los números prácticos de esta alcaldía. El 2014 recibe Armando Calidonio esta alcaldía de parte del doctor Juan Carlos Zúñiga. La planilla en ese tiempo sumaba 35 millones, eran 1.800 empleados.
y la deuda en la banca eran 5.000 millones de lempiras. 8 años después, ¿qué tenemos? 4.800 empleados, una planilla de 100 millones de lempiras mensuales y una deuda acumulada en la banca de 15.000 millones de lempiras. Prácticamente esta alcaldía la deja quebrada Armando Caledonia. Ahora, todo el mundo habla de ese momento en que se da esa unión entre Roberto Contreras, Omar Mengíbar, Montesi y se da toda esta fórmula nueva. Ahora, la gente se pregunta, ¿cómo ocurrió ese acercamiento? ¿Quién buscó a quién? ¿Qué otros actores hubo aparte de ustedes tres? ¿Cómo se dio eso? Si fue una cosa de semanas, si fue una cosa de días, si fue una cosa de horas, más o menos como lo que pasó entre Salvador Nasralla y Xiomara Castro, que fue una cosa muy rápida y muy sorpresiva. ¿Cómo fue lo que ocurrió en San Pedro Sula? Bueno, lo nuestro tomó un poquito más de tiempo porque empezamos las negociaciones el 14 de octubre. Para el 20 de octubre nosotros ya estamos presentando la nueva planilla en el CNE, en el cual encabezo yo la alcaldía por intención de voto y luego el abogado Omar Mengíbar la vicealcaldía y también Julio Montesi encabeza la primera regiduría. ¿Qué logramos con esto? Logramos la intención del voto nuestra, logramos la intención del voto de Salvador Nasralla a través de Julio Montesi y logramos la estructura junto con credenciales de Libertad y Refundación. En ese momento es que le da pánico prácticamente al Partido Nacional y es donde ellos hacen que no funcione la unidad de coalición, argumentando que yo ya participé y que me tienen que borrar de ahí, y ese ha sido el dolor de cabeza de Ana Paola Hall, de Kelvin Aguirre y de este señor Flavio Nájera, creo que se llama él. Ok, bien, solamente saludamos rápidamente a la gente que nos escribe en las redes. Hay bastantes personas que están haciendo sus comentarios en las redes sociales. Por ahí vemos a Ana Gabriela Larios, también a Paula Vigil, también vemos a Miguel Euseda, miramos a Yoseli Domínguez, Ramón Nieto también, Raúl Fuentes, Mayra Alejandra, todas estas personas que están conectadas, don Roberto, y que muchas de ellas pues son de San Pedro Sula, ¿no? Obviamente pues interesados y preocupados con lo que puede pasar en la ciudad de San Pedro Sula. Hay personas que preguntan si hay algo que se puede hacer para inscribir a Roberto Contreras. No, eso ya es una carta jugada, eso ya, esa posibilidad se descarta totalmente de inscribir a Roberto Contreras como candidato de Libertad y Refundación en esta coalición que usted estaba hablando. Y es por eso que decide inscribir a su hermano. Que físicamente, estamos Sí. hablando el otro día, es muy parecido a usted. Sí, que por cierto, eso se lo tenemos que mencionar, es muy, muy igualito a usted. ¿De dónde sale inscribir a su hermano? ¿Quién lo piensa? ¿Cómo tomó la propuesta? Mira, su además, hermano? claro, porque una persona dice, yo quiero ser alcalde, pero de repente te dice, oye, me te voy a inscribir ahorita. Sí. O sea, ¿cómo lo toman, cómo lo manejaron ustedes eso y cómo se teje todo eso, que eso sí fue una cosa bastante rápida? Ahí tendríamos que aplicar los principios de la guerra en el libro de Sun Tzu. Sun Tzu dice lo siguiente, que lo más importante en la guerra es vencer a tu enemigo sin pelear con él. Y nosotros nunca hemos peleado con el Partido Nacional ni con el Partido Liberal. Entonces la forma más fácil de lograr vencer a su enemigo es pensar como piensa su enemigo, entrar a la historia de su enemigo y entrar a las formas de pensar de su enemigo. Entonces nos recordamos de aquella famosa frase célebre que decía, votar por Luis Cosenza es votar por Ricardo Maduro. Y luego nos fuimos al Partido Liberal a aprender de ellos también. Votar por Mauricio Villeda es votar por Elvin Santos. Entonces, ya que ellos nos dieron clases a nosotros respecto a lo que podemos hacer, ahora votar por Rolando Contreras es votar por Roberto Contreras en San Pedro Sula. Puchica, ya hasta se llaman casi igual, ¿no? Sí, es correcto. ¿Quién es mayor de ustedes dos? Mi hermano es mayor 2 años que mí y según las fotos parece que él es más arrecho. Sí, así dicen, que más arrecho. Ahora, otra cosa, él se llama Rolando. Rolando, ahí está la foto. Ahí está, O sea, sí. realmente casi ni tenía que cambiar la foto, son prácticamente iguales, ¿no? Ahora, Roberto Contreras ha pensado en política, ha estado en política desde el 2008, luego tuvo su pausa, ahora ha regresado, pero Rolando Contreras
¿qué tanto está él metido en este feeling? O sea, porque... ¿Y quién es Rolando Contreras? Sí, También, o sea, también habrá que llegar el momento en que tendremos que platicar también con Rolando. Cuéntenos un poco de cómo Roberto llega donde Rolando. Oíme, Rolando. No, Roberto. ¿Qué estás haciendo? Préstame tu identidad. O sea, ¿cómo es la onda? En 23 días, ¿qué vas a hacerle? ¿Qué vas a hacer el 28 de noviembre? O sea, ¿cómo es el feeling? ¿Cómo lo platicaron ustedes y cómo lo toma él? Bueno, como hermanos hemos estado unidos en las buenas y en las malas. Hemos vivido 3 huracanes juntos. Yo le he salvado la vida a él varias veces. Él me ha salvado la vida a mí varias veces. Y ahorita le voy a deber otra vida más que me va a salvar en el campo político. Mi hermano no es una persona política, es un emprendedor igual que yo. Nos gusta mucho trabajar la metalúrgica, hacer equipos de restaurantes, hacer proyectos de construcción. Eso es lo nuestro. Y yo pensaba que a los 60 años yo ya estaba realizado, pero hoy me doy cuenta que tengo una responsabilidad grande con San Pedro Sula, con la juventud de San Pedro Sula. Entonces hablo con mi hermano y le digo, hermano, necesito que me prestes una fotografía porque voy a correr Después te el cuento. proceso. En vista de que no me quieren inscribir a mí, que te inscriban a ti. Y como los mismos nacionalistas hacen las leyes diciendo que en caso de que una persona renuncie a su puesto, será el presidente del partido quien va a poner el sustituto. Entonces, nos pusimos de acuerdo y en este caso, pues mi hermano va a correr, pero estamos claros que lo que está haciendo es reteniendo nuestra posición a fin de que San Pedro Sula no pierda la alcaldía y que podamos ganarla para los emprendedores y para toda la ciudad que tanto quiere un cambio. Entonces, solo para que la gente entienda un poquito. Entonces, ahora su hermano es el representante, el que va de alcalde, pero siempre está la coalición. Eso siempre va a estar. Sí, sí, Okay. Así quedó integrada. Ese es buen punto, Carlos. Mire, ahorita se acaba de presentar la nueva planilla. Exactamente hace 30 minutos entró don Milton Benítez y entró también Mauricio Ramos a entregarle a la concejal Leticia Enríquez lo que es la nueva planilla. Ya la recibieron. Esta planilla la encabeza Rolando Contreras como candidato a alcalde, el abogado Omar Mengíbar, que ahí lo tenemos en pantalla, y también Julio Montesi. Prácticamente estamos en la misma posición, solo es que mi hermano me está prestando la fotografía para que este pollo no deje de alcanzar la alcaldía de San Pedro Sula. Ok, entonces, ¿qué pasaría después? Supongamos entonces que Rolando Contreras gana la elección. ¿Qué ocurre después de eso? La vamos a ganar. Entonces, antes de tomar posesión, se sacan las 2 renuncias, tanto del vicealcalde como el alcalde, y nos integramos nosotros a la planilla ya como alcalde de San Pedro Sula. Ya como una persona electa. Eso es para que la gente entienda. Para que la gente entienda que siempre... Por eso es que dicen la frase de votar por Rolando es votar por Roberto. Correcto. Correcto. Ok. Correcto. Bien, ahora, dentro de ese feeling, ¿qué tanta fuerza cree usted que pierde o gana la candidatura con esto que ha ocurrido, ¿no? Porque, pues, hay algunos elementos que sorprenden, el hecho de tener un hermano que se llama casi igual, que se parece, que está dispuesto, que son casi de la misma edad, que esto y lo otro. Son elementos que sin duda van a favorecerle. Pero también hay gente que dice, bueno, pero al final no es lo mismo. ¿Qué lectura le dan ustedes a eso? ¿Se pierde fuerza, se gana fuerza, se sigue igual? Al contrario, se fortalece aún más la candidatura, porque en estos 6 días que estuvimos en Tegucigalpa, donde nos robaron la nominación a Roberto Contreras como candidato a alcalde, se ha volcado aún más personas del Partido Nacional a votar por nosotros, lo cual quiere decir que si antes estábamos 2-1, ahorita tenemos a Armando Calidonio 6-2. Y de hecho usted puede ver una encuesta que se hizo ahora en un diario del país, donde estamos con 9,000 votos, con la figura de mi hermano, con la foto de mi hermano, 9,000 votos, y el actual alcalde solo llega a 4,000. Ok. Bien, pues. Ok, ahora, esto que ha pasado en San Pedro Sula, don Roberto, pasó también en Tegucigalpa. Por la alcaldía de Tegucigalpa se ha unido Jorge Aldana, con Carlenton. Hay personas que han renunciado a sus cargos para poder permitir estas alianzas.
de hecho, como el caso de lo que ocurrió entre Xiomara Castro y Salvador Narrala. En el caso de Xiomara Castro y Salvador Narrala, por ejemplo, ahí renuncia Lucky Medina, renuncia Natalie Roque, para poder integrar en esa planilla a Salvador Narrala y a Dori Gutiérrez. En el caso de Roberto Contreras en San Pedro Sula, ahora de Rolando Contreras, renuncia a la candidatura Omar Mengíbar. También renuncia la abogada Solórzano, Alexa Solórzano, creo que se llama ella, yo la sigo en Twitter. ¿Y cómo califica usted a estas personas que renuncian para darle paso a alguien más? Nosotros siempre lo hemos platicado con Carlos y nosotros siempre hemos creído que renunciar a un cargo de elección, a donde evidentemente tiene que haber un interés personal o algo, porque eso es una cosa muy humana, ¿no? Renunciar a eso. ¿Cómo califica usted a la gente que renuncia para darle paso a alguien más y poder entonces generar estas coaliciones? Porque la renuncia es una decisión propia. Exacto. O sea, si una persona no quiere renunciar, no puede hacer nada. No puede hacer nada. O sea, tiene que decir, o sea, no la puedes quitar. Pues. Depongo mi cargo para que otra persona avance. Otro. Correcto. ¿Cómo mide o califica usted a estas personas? Prácticamente son héroes. ¿Por qué razón? Porque logramos entender que llega el momento en ser más útil y menos importante. Ellos decidieron ser menos importantes y ser más útiles para este proyecto político. Lo que estamos viendo es que se desprenden de posiciones y a la vez nos están diciendo que su amor por San Pedro Sula es mayor que sus intereses personales. Porque aquí lo que estamos buscando es rescatar una ciudad por el bienestar de 1 millón de sanpedranos, no por el bienestar de Alexa, no por el bienestar de Julio Montesi, que renuncia a su candidatura de alcaldía, no por el bienestar de Carmen Elena Paz, mi vicealcaldesa, no por el bienestar de María Elena Vega. Aquí es que el interés común debe privar por sobre el interés personal. Don Roberto, ¿usted buscaría la presidencia de la República en un futuro? Mamá decía que el hombre que corre detrás de 2 conejos a la vez termina comiendo frijoles. El primer conejo que tenemos que agarrar es el conejo de la alcaldía de San Pedro Sula. Hacer una función espectacular, algo que realmente venga a cambiar nuestra ciudad, que podamos generar las oportunidades de trabajo que tanto claman nuestros muchachos, porque San Pedro Sula no puede seguir siendo la capital de las caravanas hacia Estados Unidos. Yo no creo en el sueño americano, yo creo en el sueño del sanpedrano, porque yo no tuve que viajar a Estados Unidos para alcanzar el éxito en mi vida. Yo me quedé en San Pedro Sula, pero muchas personas, miles de personas, han tenido que emigrar a Estados Unidos ante las dificultades que se viven en nuestro país. Por tal razón, me preguntaba un periodista que si yo tenía interés de ser alcalde, que si yo tenía algún interés personal por ser alcalde de San Pedro Sula, y la respuesta es que sí, porque si yo no tuviera intereses en la ciudad, yo no participaría de alcalde. ¿Sabe por qué? Porque la administración municipal es piramidal en la cual el alcalde es la persona que maneja la chequera de todos los impuestos de nosotros y que si hace una buena administración es una derrama económica sobre todos los emprendedores, los empresarios y el bienestar de la ciudad. Pero si hace un desastre con los impuestos que pagamos nosotros por concepto de tributos, sin lugar a dudas, la ciudad va a seguir siendo empobrecida. La ciudad no va a generar las oportunidades de inversión, oportunidades de generación de empleo, oportunidades de tener centros de salud, oportunidades de construir un hospital, oportunidades de reforestar el Merendón, porque este es otro tipo de administración, no es burocrática, es una administración emprendedora. Nosotros hemos visto que los municipios donde nosotros establecemos negocios, que el alcalde es muy bueno, nos va bien en los negocios. Por tal razón, si administramos bien la Municipalidad de San Pedro Sula, van a haber más fuentes de empleo, va a haber más ingresos, van a haber más personas disfrutando la vida y de esa forma vamos a tener una mejor ciudad. Ahora, una cosa, solamente volviendo a lo del tema de la inscripción, que mucha gente hace preguntas con respecto a eso. Ana Paola Hall, que es una de las concejales, en algún momento se había visto que tenía cierto posicionamiento. ¿Por qué en esta decisión, por qué cree usted que ella
muchas personas dicen que en esta decisión ella cambió. Así lo preguntan entre varias personas en las redes y me gustaría que usted nos diera su interpretación de esto. ¿Por Eh, qué? lo que yo miro como muy extraño es que se rompe el matrimonio legal entre Richie Moncada y Ana Paola Hall. ¿Por qué razón ese matrimonio legal? Porque siempre estaban tomando decisiones colegiadas, ambas, apegadas al derecho. Pero es lo extraño, lo que me da mucho por pensar a mí, y no soy una persona que critica ni tampoco anda especulando nada. Lo que me extraña a mí es por qué en este momento se desmarca Ana Paola Hall de Rixi Moncada. Rixi reclama el derecho de Roberto Contreras y dice que me asiste todo el derecho. Pero en ese momento parece que el corazoncito rojo, blanco, rojo de Ana Paola Hall y algunos intereses que pueden haber partidarios y económicos la llevan a poner su primer mácula en su carrera impoluta que llevaba como abogada. Bien, pues, y entre otras de las preguntas es, digamos que si vemos San Pedro Sula, ¿a dónde es o en qué sector, digamos, de la administración de una ciudad es a donde se mueve más dinero, específicamente en el caso de San Pedro Sula? En el caso de San Pedro Sula, básicamente es estructura, infraestructura, lamentablemente obras no priorizadas. Cuando hablo de obras no priorizadas, es que actualmente se está construyendo un paso que le llaman el Paso del Merentón por el Hospital Mario Catarino Rivas. Ese puente cuesta 380 millones de lempiras y es producto de un préstamo. Para poder construir ese puente están invirtiendo 380 millones de lempiras con un préstamo a 20 años, lo cual quiere decir que en 20 años ese préstamo va a crecer el doble. Nos va a venir costando aproximadamente 115 1.200 millones de lempiras, diríamos. Los 380 millones de lempiras más los 800 millones de impuestos bancarios lo va a hacer 1.200 millones de lempiras. ¿Y por qué hacer ese puente ahí? Porque el alcalde vive a 2 cuadras, pero como emprendedor señalo el problema y también doy la solución. La solución era una rotonda que no costaba más de 30 millones de lempiras, porque con nosotros 350 millones usted pudo haber llevado pavimento a la Rivera Hernández, obras sociales a Cofradía, bordos a Chamelecón, que ahorita que está lloviendo ya se está llenando también las casas de las personas que pierden sus menajes. Hubiéramos priorizado la inversión, porque aquí hay lugares donde se necesitan puentes, pero donde se necesitan los puentes hacen planchas, y donde hacen puentes es que planchan ellos, ¿verdad? Y para hacer puentes con semáforos, entonces estamos equivocados. Los puentes que están hechos en Tegucigalpa funcionan mejor que los bultos de tierra pavimentados que está construyendo la empresa que supuestamente debe desarrollar San Pedro Sula y que tiene cierto vínculo con la togada. Me gusta cómo la gente dice, por favor, pregúntale cuál es el secreto del arroz chino. Después la vamos a preguntar. Sí, no. Bueno, Roberto, una consulta. Usted hablaba del sueño sanpedrano. Es, para muchas personas es difícil creer en un sueño sanpedrano y muchas personas lamentablemente hay familias destruidas porque el papá, mamá se han tenido que ir. ¿Cuál es su mensaje para esas personas que se han ido en caravana, llevando en su mochila toda su vida prácticamente, en una bolsa llevan toda su vida, y que ya no creen en el sueño hondureño y tienen que emigrar hacia Estados Unidos? ¿Cuál es el mensaje que le manda usted a ellos? Mire, para nosotros los emprendedores la palabra difícil no existe. Ni difícil existe en mi diccionario, ni fácil. La palabra que existe en mi diccionario es desafío, porque para mí todos los días son desafíos. Cuando tenía 11 años, me tocaba caminar de la aldea del Carmen a Choloma, 22 kilómetros para lograr sacar 4º grado, y caminaba descalzo. Entonces establecí la primera meta en mi vida, que cuando yo tuviera 25 años le iba a regalar una casa a mi mamá. Vi mis pertenencias y solo era un pantaloncito remendado, azul marino, y una camisita blanca raída y un cuadernito que mamá costuraba por en medio de papel bloc, y a ese cuadernito le llamábamos cuaderno único. Y le llamábamos cuaderno único porque
era el único que teníamos, ¿verdad? Ahí apuntábamos matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales y español, las 4 materias básicas. Pero se pone a pensar uno como un niño de pies descalzos que camina empolvado y con el sol puede establecer una meta de comprar una casa a su mamá. Quiero decirle que yo a los 25 años no pude alcanzar la meta de comprarle la casa a mi mamá, pero a los 35 años le compré una finca donde criábamos gallinas y donde vivió mi mamá muy feliz hasta que partió a la presencia del Señor. Aquí es donde viene la enseñanza, porque le está hablando un fugitivo. Quiero decirle que yo estuve en 2 cárceles. Yo estuve primero en la cárcel de la pobreza, donde más de 8 millones de hondureños están prisioneros. Logré encontrar la llave a través de la perseverancia, el esfuerzo y el trabajo, y logré salir de la cárcel de la pobreza. Y me llevé a mi familia a esa cárcel. Pero la cárcel más difícil que tiene que salir el hondureño es la cárcel de la culpabilidad, la cárcel de las culpas, de echarle la culpa a los demás de por qué no puedo salir adelante. Echarle la culpa a los políticos, echarle la culpa al vecino, echarle la culpa al clima, echarle la culpa al sol. Es que mi papá fue pobre, yo por eso voy a ser pobre. Cierta vez le pregunté a mi mamá por qué éramos pobres nosotros. Mi mamá me dijo, Tito, me dice, porque solo Tito me decía ella. Tito, nosotros somos pobres, me dice, porque en esta casa nunca nadie ha decidido ser otra cosa más que pobre. Entonces le dije, o sea que si yo quiero ser rico, mami, ¿puedo llegar a ser rico? Y me dijo, sí, hijo. Entonces yo decidí luchar por salir adelante y sacar adelante a mi mamá. Solo eso me tuvo que decir. Hay muchas personas que están todavía esperando que alguien haga por él lo que él debería de hacer por sí mismo. Esa es la peor miseria que puede haber para el ser humano. Haber nacido pobre no debe de ser una vergüenza para nosotros los hondureños. No luchar por salir de la pobreza sí debe ser una vergüenza. Por eso es que hay un contrarismo que dice por ahí que toda meta sin fecha de realización no es más que una vana ilusión. ¿A qué me refiero? Cuando usted establezca una meta, póngale fecha de alcance, porque si no, solo va a ser un deseo, no una meta. Bien, pues Interesante, muy interesante. sí, seguimos, volvemos a saludar a Yeril Ventura que dice qué buen mensaje, don Roberto, un ejemplo para nosotros. Ronnie Galvez también le manda muchos saludos. Gracias. También a la gente habla sobre propuestas, otras propuestas concretas que tengan para San Pedro Sula. También saludos a Víctor Amaya. Yoseli Domínguez también le manda saludos. Las personas preguntan, aquí alguien pregunta sobre qué opinión le merece Rick Moncada, pero ya nos contó eso. Y todo eso. Hay una pregunta, en medio de todo este desgaste, digamos, antes de que vayamos con una pequeña dinámica, porque la gente dice, ok, primero iba a participar así, después tuvo que reunir miles de firmas para participar así, después tuvo que reunirse para poder llegar a esto y hacer esto así, y al final no lo terminaron inscribiendo, se vino para Tegucigalpa, estuvo en los plantones enfrente del Consejo Nacional Electoral. ¿Hubo algún momento en que su familia le dijo, ya Roberto? Qué gran punto ese. Mire, ¿Qué le dice su familia con todo esto? hay un pensamiento que dice que no es bueno aferrarse a un error, no importando cuánto tiempo se haya tardado en cometerlo. Siempre hay que rectificar. 6 días aguantando sol y agua y polvo en el CNE, pero respaldado con mucho cariño, con mucho aprecio por parte de todos los sanpedranos y muchos capitalinos que aún me decían ahí, don Roberto, si no lo inscriben para alcalde de San Pedro Sula, inscríbase para alcalde de Tegucigalpa, le vamos a ayudar, me decían, con tanto cariño a ellos. Llegó un momento que hice un inventario de lo que tengo en mi vida, porque yo soy un hombre soñador. Soñé comprarle una casa a mi mamá y se la compré. Pero los sueños necesitan ambiciones. Aquí viene un pensamiento muy contrarista que dice lo siguiente: sueños sin ambiciones es igual a semilla sin tierra. Repito, sueños sin ambiciones es igual a semillas sin tierra, no germinan. Los sueños
Se necesitan, pero la herramienta para alcanzarla son las ambiciones. Y no confunda la palabra ambición con codicia. Son términos totalmente distintos. Entonces hice un inventario de lo que tengo y resulta que estoy muy cómodo. Tengo una familia hermosa, 4 hijos y el 10 de septiembre me vino un nieto. Y cada vez que estoy jugando con mi nieto, que apenas tiene 40 días, yo extrañaba estar con él. Pero es que tengo un sueño más grande, ser alcalde de San Pedro Sula, para poder transformar esta ciudad, para demostrar que podemos hacer un cambio, que el hecho de haber nacido pobre, yo siempre digo que yo no es que haya nacido pobre, solo es que algunas veces no tuve dinero. La pobreza es un estado mental, no tener dinero es un estado temporal. Entonces, la situación en la que está San Pedro Sula para mí es temporal. Tengo toda la capacidad administrativa, toda la capacidad financiera para poder resolver los problemas de esta ciudad y hacer las obras que tanto se necesitan. Bien, pues Bien, vamos a don irnos Roberto. con la dinámica. Mire, don Roberto. Después vamos a hablar de los combos sí, de Power Check. sí, después vamos a hablar de cuál es el combo que más le gusta. Sí, vamos a mostrarle unas palabras en unos papelitos aquí y usted nos va a decir qué es lo primero que se le viene a la mente cuando lo vea, ¿no? Ahí puede ser una palabra, un nombre, una fecha, un lugar, un esto y lo otro. Vamos a ver qué cosas pasen y usted nos dice qué es lo primero que se le viene a la cabeza. Así El que primer papelito, aquí lo tenemos, es San Pedro Sula. Una hermosa ciudad. vamos a ver cuál es la siguiente. Uy, tengo reloj de papelitos, reloj de papelitos. Tengo la siguiente palabra, es Xiomara Castro. Una persona que puede transformar Honduras. Bien, saludamos a la gente que nos está escribiendo en Twitter, a muchas personas le saludan ahí también, Karen Rodríguez le saluda, Iván Mesa también le manda saludos, también Sugar Tóxico, también Carolina B, también Fátima Flores, todas estas personas que esto lo están escribiendo en Twitter, no en Facebook, con el hashtag LHT Pregunta y con el hashtag Vox Pregunta. La otra palabra es... La otra palabra es 28 de noviembre del 2021. Una fecha que quedará marcada en la historia cuando ganemos la alcaldía de San Pedro Sula. Ok, vamos con otro. Omar Mengíbar. Un hombre honorable. Y por último, don Roberto, la palabra es Armando Calidonio. Un rival político, no enemigo mío. Bien, pues solamente para ir terminando, hoy que lo está viendo, seguramente la mayoría de nuestra audiencia es sanpedrana el día de hoy porque están muy al espectro. Es un tema de interés nacional. Sí, y justamente lo habíamos invitado a usted porque siempre habíamos tenido a representantes de Tegucigalpa y este año, en esta elección, queríamos también ir con nuestra audiencia de San Pedro Sula y por eso justamente invitamos a usted que va alcalde por San Pedro Sula. Bien, cuéntenos qué le dice a todo este sanpedrano que hoy nos está viendo, que probablemente algunos que nos estén viendo que tienen su voto indeciso o que están con la posición de no votar o que tal vez van a votar por usted o no, que ya tengan un voto decidido, porque hay de todo, ¿no? Y hay que saber hablarle a todo el mundo sobre esto y la importancia de lo que va a ocurrir el 28 de noviembre y cómo hay que involucrarse. ¿Qué le dice al pueblo sanpedrano que hoy nos está viendo y nos está escuchando? Sobre todo le manifiesto mis muestras de aprecio y cariño a todo el pueblo sanpedrano, en especial a nuestros amigos nacionalistas que nos van a prestar el voto para alcanzar la alcaldía de San Pedro Sula, también a los amigos liberales que nos van a prestar el voto. Muchísimas gracias. El PSH, Libertad y Refundación, darnos cuenta que este no es un problema político, esto es un asunto de ciudad. Queremos sacar adelante la ciudad por el bienestar de nuestros jóvenes, de nuestra niñez y también de las personas adultas. Queremos una nueva ciudad, queremos trabajar, esforzarnos, tener una alcaldía de puertas abiertas, un alcalde con botas de hule y con una pala para poder ayudar y trabajar. Deseo ser el alcalde de San Pedro Sula porque siento que estamos listos para esta tarea y que San Pedro Sula merece una mejor suerte. Bueno,
Y la gente sigue preguntando por algunos secretos de cocina. De algunos secretos de cocina Pero de Power Chicken. Son secretos de cocina, por eso es que no se pueden compartir. ¿Cuántos combos tiene usted en su menú, don Roberto? Son cerca de 43 combos y quiero decirle que yo soy el cocinero de Power Chicken. Sí, Todas las recetas recuerdo las videos hago suyos yo. cocinando ahí, sí. Correcto. Ajá, y yo aprendí a cocinar con mi mamá. Mamá tenía la costumbre de que siempre que llegábamos a vivir a alguna cuartería, ella nunca andaba pidiendo prestada una taza de arroz, un poquito de frijoles, no. Ella andaba pidiendo prestados libros para leerme a mí, porque yo, pues, a mí me gusta la lectura y a lo largo del tiempo me doy cuenta de que las personas que leemos vivimos menos. Eso no lo sabía yo. Vivimos menos engañados, vivimos menos tristes, vivimos menos torpes. Entonces yo siempre recomiendo la lectura. Y si yo pudiera recomendar un libro para todas las personas que están escuchando o viendo este programa, solo vale 200 lempiras. Este libro se llama El hombre más rico de Babilonia. Ese libro definitivamente, junto con el libro de los Proverbios, cambió mi vida. Ese libro me enseñó muchas cosas sobre el ahorro, el manejo de las finanzas. Así es que yo le recomiendo, busque ese libro de George Clason, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Yo recuerdo cuando tenía 9 añitos y dormido en el suelo, porque hasta los 14 años pude comprar una cama. Entonces dormido así en el suelo con una colchita y mi mamá me leía los proverbios. Y yo una vez le dije a mamá, le digo, ¿y para qué me lees? ¿Para que me duerma? Y mamá me dijo, no, hijo, te estoy leyendo para que te despertes, me dice. No. Qué buena frase. Okay. Don Roberto, bien, pues, don Roberto, le agradecemos mucho. Ya vamos terminando de a poco. Solamente una pregunta. Nosotros le escuchamos a usted y vemos mucha cautela, lo vemos como una persona muy tranquila. ¿Cómo maneja usted, por ejemplo, el hecho de que exista en alguna calle una valla publicitaria que dice Roberto Contreras es comunista, por ejemplo? ¿Cómo recibe eso usted y cómo lo recibe su familia cuando mira que pasan esas cosas? Recordamos un versículo de la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que cada quien da de lo que tiene en su corazón. Y si no tiene propuestas, va a proponer ofensas, ¿verdad? Por eso que yo siempre digo que el hombre sabio nunca dice todo lo que piensa, pero sí piensa lo que dice. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y cómo ofende a las personas, porque fíjese que las heridas en la cara del león no necesariamente denotan la derrota en él, sino lo cruento que ha sido la batalla y las victorias que ha alcanzado. Así es que yo lo que son las ofensas, las diatribas y los golpes lo tengo por menos, porque siempre que se va a entrar al corazón de una persona, se debe de quitar los zapatos. Ahí hay lugares muy privados y muy íntimos. Bien, excelente. pues. Don Roberto, una última pregunta. Si usted queda alcalde de San Pedro Sula, ¿se compromete a invitarnos a San Pedro Sula a comer a Power Chicken con usted? Bienvenido, va a ser un honor compartir con ustedes. Quiero decirle que aquí mis hijas... Ya hemos ido un montón de veces. Hemos ido, pues está anotado, nos vamos con usted a San Pedro Sula. Bueno, pues don Roberto Contreras, le agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos que ha tenido una semana bastante agitada, no solamente usted, su familia también, porque supe que su esposa lo estuvo acompañando acá. Le agradecemos muchísimo. Vamos a ver cómo se va dando todo este escenario. Faltan 23 días para las elecciones, que siempre lo hemos dicho, en Honduras eso es un montón de tiempo y ya lo hemos visto, ¿no? Cada día que va pasando dentro de este proceso electoral nos va sorprendiendo con cosas y una de esas es este nuevo eslogan que propone ahora esta coalición, que es votar por Contreras es votar por Contreras. Así que vamos a ver qué pasa. Saludos a su hermano, a ver qué día platicamos con él también. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy en esta interesante entrevista con don Roberto Contreras y antes de eso con la doctora Bermúdez. En breve vamos a estar anunciando en nuestras redes quién nos acompaña el próximo martes y luego también el martes estaremos anunciando quién nos acompaña el próximo viernes y así hasta llegar al día de las elecciones. Don Roberto, mucho gusto de verdad y saludos a toda la gente en San Pedro Sula. Muchas gracias, me despido con una corta frase diciéndoles que sin sacrificio no hay victoria. Saludos. Hasta luego, pues. Y a todos, muchísimas gracias. Esto fue este formato especial de La Hora del Té con sus entrevistas con Vox. Será hasta la próxima. Chao.